Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos sean todos a la Lección Divina de hoy, 28 de mayo del año 2018. Damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta transmisión que hacemos de lunes a viernes a las 11:15 de la mañana en Colombia a través de www.lazostv.com. Saludamos también a todos los que llegan a través de la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano y también a través del canal de YouTube de LAM Live. Ya estamos a pocos días, ya casi, de que volvamos a hacer las retransmisiones nuevamente en vivo a través del canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Así que preparémonos todos pues para todo lo que viene. Eso nos cierran por un lado, nos cierran por el otro, pero bendito sea mi Dios. Eso es el precio de decir la verdad en una sociedad donde la verdad no gusta tanto. Hoy es 28 de mayo, lunes. Ayer 27 de mayo tuvimos en Colombia las elecciones presidenciales quizá más coyunturales de la último siglo. Pues en estos últimos tiempos ha sido una locura. Hubo un empate prácticamente técnico, yo no sé cómo es que se llama esas cosas. La cosa es que eso se va a una segunda vuelta debido a que ninguno de los candidatos superó el 50%, que es lo reglamentario pues para que sea presidente. Lo que hace es que ahora quedan dos candidatos y estos dos candidatos pues los dos candidatos con mayor número de votos pues van a una nueva ronda de votación que se llevará a cabo pues ahora en junio, creo que no sé exactamente la fecha, el 17 de junio, es decir, en menos de 20 días prácticamente. Y bueno, seguimos orando porque ahora quedó el panorama de la extrema izquierda contra el centro derecha, que es pues lo que se está viendo ahora. Marianita, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Julio. Un saludo para ti y un saludo para todos los que nos están acompañando en esta Lección Divina. Estuviste en tu tierra ayer, ¿cierto? Sí, me fui a votar. Nos fuimos a votar. A Ibagué. A Ibagué. ¿Y qué tal la movida por allá en Ibagué? Bastante compleja. Sí, bastante compleja está la situación por todo esto debido a lo que está sucediendo. Necesitamos mucha oración, que el Señor nos regale pues un presidente conforme a su corazón. O que por lo menos se pueda dejar moldear, ¿no? Exacto. Más que todo, porque exacto. Ya en este momento en el que estamos, pues obviamente conocemos que todas las personas tenemos defectos, dificultades, un pasado, Dios mío. Pero bueno, el Señor para ser un santo lo único que necesita es un pecador que quiera. Y porque todos somos pecadores, pues, ¿cierto? Entonces, de eso se vale el Señor. Es cuestión de rezar, pues, que más quisiera uno que tener un candidato perfecto, ideal, que se uniera pues a todos los ideales que cada una de las personas quiere, ¿no? Pues porque es que entonces ya sería complicado. Unos quieren una cosa, otros quieren otra, otros otra. Pero definitivamente pues el Señor ahí es donde, bueno, donde hoy vamos a hablar también en el Evangelio, creo también sobre eso, ¿no?
que es que una cosa es lo que piensa Dios y otra cosa es lo que pensamos nosotros los seres humanos. Entonces, por lo menos le estamos pidiendo al Señor, por lo menos personalmente, ¿no? Que sea lo que sea, que lo que vaya a pasar sea para la salvación del mayor número de almas. Porque lo que sí sabemos es que obviamente aquí en Colombia, y por eso les pedimos a todos nuestros hermanitos que nos ven desde otros países, que así como en sus países también hay dificultades, pues nos ayuden a rezar por Colombia, porque como dice Juli, es unas elecciones bastante, pues que hace muchos años no se veía así como tanta división y tanta... pues sobre todo en los hermanos, pues en el pueblo, no de parte de ellos, porque definitivamente ellos son siempre políticos y siempre se dan la mano después, tocarán la espaldita, de todo. Ellos no son los que tienen que pelear, sino que hacen, la cuestión es que nosotros como ciudadanos y como latinos, que tenemos eso en las venas. Claro, y que somos efusivos. Exactamente, y la pasión emotivos, exactamente, emotivos hasta lo más profundo de todo. Entonces para nosotros es un momento de euforia, todo, nos llevamos todo al corazón, todo nos lo sentimos como si fuera personal, personas que no vamos a llegar a conocer de pronto nunca personalmente ni a darles la mano, pero nosotros nos creemos que eso, mejor dicho, fue una herida así en el corazón. Entonces eso hace que sean bastante importantes estas votaciones, porque pues aparte sabemos que si es de la extrema izquierda uno de extrema izquierda, uno de los que hay candidatos, uno de los candidatos, pues también sabemos que puede haber se puede desatar algo bastante complejo en estas elecciones, así que yo rezo y le digo al Señor que sea lo que tú quieras, Señor, pero que se puedan salvar el mayor número de almas, o sea, con la que sea que vaya a pasar. Entonces, pues uno no sabe, el Señor puede a veces elegir unas maneras muy extrañas de actuar y de hacer las cosas, pero puede ser conforme a lo que Él vea que va a ser mejor para las almas, que eso es lo que Dios quiere. Exacto, por eso es que hay que nada más que seguir orando, pidiéndole al Señor que se arrebate el milagro que Él quiera, no el milagro que nosotros queremos, porque a veces, y como siempre lo vemos, y tú lo decías ahorita, las cosas que vemos van hacia un punto, pero las cosas de Dios van hacia otro. Por eso es que mientras más estemos nosotros conforme a la voluntad de Dios, pues más clarito vamos a poder ir viendo muchas cosas. Por eso es tan importante la oración, el hecho de poder estar. ¿Quién es el que alcanza a leer un libro en una habitación oscura donde hay una velita? El que está cerquita de la velita. Los que no están cerquita de la velita, pues no podremos ver nada, pero mientras más nos acerquemos a esa luz, pues vamos a ver clarito pues todas las letras del libro. Por eso es importante orar. Más que para que Dios nos regale todas las cosas, porque Él siempre nos las va a querer regalar, es para nosotros poder entender el por qué Dios hace lo que tiene que hacer. ¿O no, Mariana? Así es, Juli. Sobre todo que lo que nosotros, pues, como cristianos, como cualquier ser humano, pues no nos gusta sufrir y queremos pues evitar a toda costa el sufrimiento, y pues eso nos hace hasta en un sentido u otro buscar la propia supervivencia, buscar estar bien, o sea, pues seguir, ¿cierto? Vivir. Pero la cuestión es que pues para nosotros no vemos como un fin en sí mismo esta vida, sino que este es un medio para la vida eterna. Así que la oración nos hace entrar en contacto con el Señor y saber, Señor, pase lo que pase, sea lo que sea, pues todo está en tus manos. Y lo que tú dices, o sea, yo me acerco a la velita para poder leer el libro, pero es porque el que necesita leerlo soy yo, no es porque Dios necesite pues que yo rece para que se haga un milagro, no. Yo me acerco es para que el milagro que se haga es que yo sea capaz de entender la voluntad de Dios. Y ese finalmente es un milagro muy grande, porque una cosa es que Dios puede hacer todo. Eso lo vamos a ver hoy en el Evangelio. Él dice, pues para los hombres es imposible, pero para mí no. Pero yo no voy a hacer algo, Dios no va a hacer algo que vaya en contra de la mayor salvación de las almas. Si Él ve que, o sea, eso lo hemos visto en el Imperio Romano, eso lo hemos visto a través de la historia, en el Antiguo Testamento, eso lo hemos visto, la cuestión ha sido así, uno a veces ve desastres, unas cosas impresionantes, pero Dios es el único que es capaz de sacar algo muy malo, algo bueno, tal cual, de hacer de un pecador un santo, de hacer que nosotros, pues a pesar de nuestra inclinación hacia el pecado, pues podamos llegar a vencernos a nosotros mismos. Pero ¿qué hicieron los santos? Rezar, acercarse al Señor, saber qué era lo que ellos querían. Entonces pues esperamos que así
pase lo que pase en Colombia, sea lo que sea, estas estas elecciones y estos 4 años para el presidente que venga, esperemos que sean solo, pues quiero decir 4 sí, años 4, y que y se no pueda, 16. y no 16, exacto, esperamos, sí, ya va a ser algo complicado, sea que quede el uno o el otro, porque el país está bastante Claro. dividido y eso es lo más doloroso y la verdad me parece a mí que hemos intentado no repetir la historia, pero como siempre la estamos repitiendo. Eso es como cuando uno dice, yo no quiero ser como mi papá, no quiero, y al cabo de los años uno es igualito al papá o a la mamá, y termina siendo igual y repitiendo exactamente la misma historia, y siendo igual, hablando las mismas palabras, lo mismo. Entonces yo pienso que en este momento está Colombia como en hace algunos años, alguna época en que el pueblo estaba por destruirse, hasta los mismos partidos políticos eran los que armaron pues las fuerzas que hoy estamos también tratando de Luchando. combatir. Exactamente. Lo único es que yo, ya aprovechando que estoy aquí en las cámaras, a mí me parece, pues, sinceramente, pues una persona por ser o guerrillera o paramilitar, pues, o sea, en sí mismos, el comienzo y sus ideales al comienzo eran unos. Ujú. Fueron basados en principios por el pueblo, que en ese sentido no está mal. El problema no fue lo que ellos empezaron siendo. El Ujú. problema es lo que llegaron a ser. Claro. Y sobre todo fue y es la batalla tan grande que tenemos en Colombia con el narcotráfico. No hay de otra. Claro, las muertes, todo esto también implica muchas cosas. La guerra que hubo, claro que implica mucho dolor. El problema es llegar al extremo de no solamente llegar y empuñar un arma y tratar de matar a todas las personas habidas y por haber o que se les hayan atravesado, sino que también se utilice esto como con el negocio de la droga, que es una cosa que empobrece a cualquier país, a cualquier persona, que degrada a lo más mínimo del ser humano. Es una cosa muy impresionante. Sí, es increíble. Eso es lo más doloroso. Eso que dices, Mariana, porque yo en las mañanas, antes de venir acá, voy y le ayudo a mi papá, que tiene un puestecito de comida al frente del Hospital de San Vicente. Como es al pie de la calle, el negocito, pues pasan muchas personas en situación de calle. Esta mañana pasó un joven de unos, creo que tenía por ahí unos 28 años, más o menos, pidiéndole comida a los que estaban ahí. Entre una de las personas que estaban había un señor que conocía a este hombre, y apenas lo vio quedó impactadísimo y le decía, pero si yo trabajé con vos, o sea, ¿cómo es posible que vos estés en eso? Y este hombre no sabía ni cómo hacer para esconderse, para que no lo viera, debido a la situación a la que había llegado por la drogadicción. Entonces, o sea, eso no es cosa que uno lo diga porque suena bonito decirlo o porque los libros lo dicen, sino porque es que uno lo ve en la realidad de la vida cotidiana de la gente. Totalmente, Juli. Yo digo, hay una cosa, a mí es un dolor y me ponen a hablar de eso, y esto para mí es un dolor muy grande, porque aquí en Colombia es mentira. Es mentira que la gente es pobre porque no tiene con qué trabajar, porque aquí se puede vivir medianamente, claro, no en perfectas condiciones. Yo tampoco estoy diciendo, es que Mariana hasta ahora está diciendo que los pobres no existen. Por Dios, claro que sí. Y hay personas pero la persona más humilde o lo que sea, desde que tenga o sea, acá la gente pide, uno ve, las personas piden en los semáforos, las personas tienen maneras de trabajar, como se dice eso, que son los empleos, el rebusque, exactamente, venden mediecitas, o sea, la persona que quiera salir adelante sale porque sale. Sí, señora, literal. No será las condiciones perfectas, no será, mejor dicho, la vida más acomodada, de todo, no. Pero aquí en Colombia uno sale a las calles y ve ríos de gente, porque aquí en Medellín uno lo ve, y en muchas partes también. Bogotá es otra parte, pero aquí la gente es pobre, pero por la drogadicción. Y la gente que está en la calle, y lo hemos visto en diferentes documentales, como en el de Frank, y en otros también, cualquier cosa, o sea, todo lo que uno vio el año pasado, que hablaron del Bronx en Bogotá, todo lo que uno ve acá también, que hacen documentales, y todas las fundaciones y todo que hay. ¿Qué pasa? Aquí la gente es pobre, pero porque se ha dejado llevar por el flagelo más grande y el demonio más grande que hay en este momento, que más personas lleva a la pobreza, y es la drogadicción. Pobreza y miseria. Miseria, exactamente. Miseria. Porque una cosa, me hablaba este fin de semana precisamente con una persona que me decía, es que si nosotros los seres humanos somos tan egocentristas, si somos tan vanidosos por naturaleza, ¿cómo será la droga de fuerte que hace que una persona se olvide hasta de eso? No le importe, llegue a estar tan metido y cegado, tan esclavo de algo,
que ni siquiera le importe ya ni cómo se vea, ni su aspecto, ni luchar por tener algo, ni nada, sino vivir para consumir, porque no hay de otra cosa. No hay de otra, y aquí hay ríos de personas, y eso es lo que es más indignante de ver, que en lo que se convirtieron grupos que al comienzo, o ideologías que al comienzo pensaban que eran para el pueblo y en pos de las personas que no éramos escuchadas. Esto es lo doloroso, esto sí es lo verdaderamente doloroso, y que el narcotráfico siga siendo pues como si nada, o sea, no combatido en su totalidad. Claro, y con radicalidad y como debería ser, porque es que ahí están los jóvenes, ahí están personas profesionales, las personas que podrían estar sacando, abogados, que podrían estar sacando el país aquí de muchas formas y de muchas maneras. Y pues obviamente sabemos que cuando hablamos de narcotráfico no es que entonces se haya quedado solo en Colombia, sino el daño que hacemos a nivel mundial. Claro, sí, es increíble cómo, y esta semana lo escuchaba, no recuerdo bien. Sí, en un debate que transmitimos acá frente a las elecciones, alguien decía que así como funciona la comunión de los santos, que así mismo funciona al revés. Por ejemplo, porque nosotros frente a las elecciones o frente a todo lo que hacemos le decimos a la gente no se puede las relaciones homosexuales por esto, o no se puede la adopción de personas del mismo sexo por esto y esto, y cualquiera podría decir no, simplemente vivan ustedes lo suyo y dejen vivir a los otros pues lo de ellos, cada cual es dueño de su vida y puede hacer con su vida lo que le dé la gana, y perdonen la palabra, pero eso es lo que el argumento que se tiene, déjenme a mí vivir mi vida. Pero es que resulta que como sucede con la comunión de los santos, así sucede al revés, el pecado trasciende de tal manera que ese pecado desata cosas en toda la sociedad. Desata y por eso cosas, es que vemos la sociedad exacto, como está. Y por eso la sociedad está como está, porque eso desata situaciones en las que más adelante el que va a caer en X o Y situación no va a ser esa persona que quiso hacer eso, que quiso promover X o Y delito o pecado, sino que más adelante va a ser mi mamá, mi papá, mi hermano, yo mismo. Es mis una locura hijos. Esto. Porque, claro, así es, o sea, el ejemplo, pues obviamente es una de las cosas que más arrastra, ¿no? Pues uno ve y en las circunstancias en las que vaya creciendo la persona, pues así mismo pueden haber dos lados, pues o te vas por el camino del bien o te vas por el camino del mal. Pero pues cuando te empiezan a tocar a ti, veía un video esta mañana de un niño de aproximadamente 11, 12 años y ya es asesino, está en las drogas, de todo, llevaba 3 años sin ver a su mamá, la última vez que la vio pues ella, o sea, como que la echó de la casa, porque el niño ya mataba, ya de todo, entonces una de esas veces entraron a la casa, la mamá no estaba, mataron a la hermanita, una cosa impresionante, es un niño que desde los 8 años está en una vida de consumo, o sea, uno dice, pues a eso es a lo que uno llama, obviamente uno diría, o sea, tanto los de la cultura de la muerte como nosotros pues en favor de la cultura de la vida, que es eso, no tomar salidas fáciles, porque nos podrían decir, pero mire, es que ahí están esos niños que no debieron haber nacido, si ese niño hubiera sido abortado, si esa familia hubiera sido abortada, pues esa familia no estaría así, y uno dice, y todo el centro está en no perder la parte sobrenatural que tiene la vida, esa parte espiritual que tiene el ser humano, que siempre va a estar intrínsecamente unida a nuestra vida real. O sea, a la convivencia, claro. A la vida en comunidad, a Exacto. ser personas, a ser humanos, ¿sí? Eso es lo que hace que nosotros seamos seres humanos y lo que nos diferencia del resto de la creación, ¿sí? Será así, el punto de quiebre, claro, el punto de quiebre en que el ser humano puede llegar a ser lo mejor que pueda pasarle a la creación y a la existencia, como puede ser lo peor que le pudo haber pasado, pero eso está la decisión en cada uno, pero también en el hecho de que no solamente existo yo, sino que existe alrededor un montón de personas. Yo soy ejemplo para esas personas. Entonces mi ejemplo vale y trasciende. Eso obviamente respetamos profundamente a las personas homosexuales. Ni siquiera es que nosotros las saquemos o las excluyamos, por Dios bendito. Tengo familiares que son homosexuales. Es más, y yo a ellos, o sea, no, ni siquiera les es faltarle al respeto, decirle usted no puede ser así o esto, no. La cuestión ahorita es que quiere haber un adoctrinamiento y quieren que todas las personas sean así. Con claro, eso no vamos, ¿cierto? Es como si todos los ladrones dijeran, no es que nosotros tenemos derecho a ser ladrones, nacimos ladrones. Yo quise ser ladrón y estas son mis cosas, entonces yo tengo que adoctrinar a todo el mundo a que sea ladrón. O todos los asesinos. El problema está en ahora escuelas para aprender a robar. Exactamente. Entonces vamos a ser todos asesinos. Entonces dirán, pero es que eso es una condición. Bueno, la homosexualidad también es una condición.
¿sí? Pero el hecho de que yo viva en una condición diferente, entonces dirán los ciegos, entonces todos tenemos que ser ciegos, a todo el mundo sáquenle los ojos porque es que a mí entonces el gobierno, a mí no me están dando las mismas posibilidades que los demás, ¿sí? O si yo soy sordo, entonces a todo el mundo quítenle los oídos, porque entonces yo tengo esta condición, pero los demás tienen que, aparte de eso, no solamente incluirme, sino que tienen que vivir como yo. Esa es la cuestión. No, para los sordos hay, para los ciegos hay, para las personas, los ladrones pues también hay, pero hay lo que tiene que haber. Y para las asesinas también, pero no se les, y hay que estar claros es en eso, que obviamente uno tiene que buscar, cuando nosotros decimos pro vida y somos cultura de la vida, es porque la vida importa todo, desde la concepción hasta la muerte natural, pero de ahí hay toda una vida por defender, ¿sí? Y nosotros no nos podemos quedar, y eso es difícil, obviamente empezar a trabajar en eso, pero por eso nosotros tratamos de vivir lo que el Señor nos dice en el Evangelio, lo que la Iglesia nos dice con las obras de misericordia, que son tener en cuenta a todas las personas, porque toda vida vale, la del drogadicto, la del ladrón, la del asesino, la del violador, vale porque es un ser humano y tiene todo el potencial para ser una excelente persona. Lo que pasa es que ha tomado de pronto decisiones que no han sido buenas y lo otro no tuvo un buen ejemplo, que es lo que decía Juli. Entonces lo mismo es. Y nosotros, sabiendo la parte espiritual que tenemos, hemos escuchado testimonios fuertísimos, como por ejemplo el de Gloria Polo, que dice que por cada aborto que hay, se abre una puerta del infierno para que salga otro demonio al mundo a seguir tentando y haciendo. Pues cómo no vamos a encontrar en este momento una sociedad que esté tan deteriorada, porque es que nos podremos decir, ¿la homosexualidad ha existido siempre? Sí. La homosexualidad ha existido siempre. ¿En qué sentido? Desde el pecado original se desató un montón de cosas, sí, y hay homosexuales y conocemos pues en la historia, a través de la historia, que en Grecia, que en Roma, que todo esto habían homosexuales, sí puede que haya, pero no ha sido tan, bueno, claro que sí, en el Imperio Romano sí sabemos, y en todos estos, lo que hacían, las bacanales, las orgías, todo lo que hacían, pues era una cosa muy impresionante y absurda, pero quiero decir, ellos no dijeron entonces vamos a traer a los cristianos a que vivan como nosotros, no, ellos se mantenían es más, nos mantenían a nosotros así como muy aparte y no éramos nadie, ¿cierto que sí? La cuestión es esa, ahorita es mucho más el número de personas que hay, ¿sí? Pero no quiere, y vemos también en la sociedad, pero es ver que hasta el mismo ser humano está diciendo es que yo quiero vivir así y estoy yendo en contra hasta de mi ley natural, ni siquiera es otra cosa, mi ley natural. Vemos las cosas que uno dirá, Mariana, pero aquí pues porque eso ha sido todo debate de la política de estos tiempos y seguirá siendo de aquí hasta que se defina esto y hasta más también, esto creo que ya no tiene freno. La cuestión es, si nosotros aceptamos ahorita unas cosas, lo que no sabemos es que ellos tienen detrás toda una cola de cosas que quieran, y lo hemos podido ver en las redes, que eso ahorita la tecnología nos hace ver más cosas. Las personas que se creen animales, que viven como animales ya, yo les pregunto, por ejemplo, la sociedad de pedófilos que hay ya, esos a los extremos que vamos llegando. Y todo, por eso. Entonces uno dice, nosotros no vamos nada en contra de los homosexuales, los aceptamos, están dentro de la sociedad. Claro, hay que trabajar en qué. Lo mismo que hay que trabajar con los heterosexuales, el bullying. ¿A quién le hacen bullying? ¿Solo a los gays? No, a los niños también, y a las niñas que se sienten hombres y mujeres y que se sienten niños y niñas también sufren de bullying. Porque es más gordito, porque tiene gafitas. Porque tienen condiciones diferentes, pero la cuestión no está en el hecho de que una persona tenga una condición, sino que nosotros no hemos aprendido a respetar y a educarnos. No estamos viviendo con Dios en el corazón, que nos enseña una educación desde el amor, desde que la persona vale, sea como sea, tenga lo que tenga. Los medios de comunicación son los mismos que nos han pervertido a decir una persona es gorda, es flaca, es linda, es fea, a catalogar a las personas. Ajá. Pero eso no tiene que ser así. Pero si nosotros abrimos la puerta a un montón de cosas que vamos a encontrar, la zoofilia, la necrofilia, o sea, un montón de desviaciones de cosas que lo que van a hacer es que la sociedad, en vez de ir avanzando, nos vamos a seguir retrocediendo. Amén, así es. Vamos a hacer la lección divina el día de hoy 28 de mayo, día en que el Papa Benedicto XVI, ya hoy Papa Emérito, cumple 41 años de obispo, así que felicitaciones al Papa Benedicto ahí, que está haciendo tanto por la Iglesia en su oración. Un saludito muy especial a todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas, ahí están en Facebook, en YouTube, también en vivo, en lazostv.com, Marta conectadísima, María Oliveira desde el Brasil nos saluda dice a toda mi familia en paz, Brasil, debe ser como una ciudad. Un saludito también a todos los que se conectan desde Bucaramanga, ahí está Yuli, también Josefina, Laura Lucio también nos saluda,
Zeneida está conectada, Ale Huerta también está ahí conectada, todos los que ahí a través de los mensajitos piden oración, pues oremos. Estados Unidos, desde Mississauga en Canadá está Carolina conectada, desde Nueva York, desde Quito en el Ecuador nos saludan también, desde Moines, Iowa en los Estados Unidos también nos saluda Alba, que está preparadísima para la lección divina. Dice por acá Jorge Antonio que desde Guanajuato nos saluda, dice: Dios les pague sus oraciones por el retiro, todo resultó de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendiciones a la gente de Guanajuato que tuvieron este retiro, desde el santuario en Antioquia también, desde Georgia está Marina ahí conectadísima también, desde Santo Domingo en el Ecuador, dice acá que más que listo para la lección divina en el día de hoy. Charlotte en los Estados Unidos también conectados. Vamos a hacer la lección divina. Vamos a orar con la palabra de Dios en este ejercicio precioso que nos ha regalado la iglesia. Marianita, empecemos entonces este precioso ejercicio. Bueno, Juli, empecemos. Toca calmar. Con la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Santo Espíritu de Dios, que vengas a morar en nuestros corazones, que nos guíes, que nos enseñes, que nos eduques, Señor. Todo te lo pedimos por medio de la Santísima Virgen María. A ti, mamá, te encomendamos esta consagración que hemos hecho, de ser todos tuyos, María, para poder ser tus reflejos, para poder ser tu voz, para poder ser tus manos, para poder ser tu mirada, para que en el Señor podamos darle gloria al Señor a través de eso, de ser la esencia que somos, como nos ha dicho, como nos ha formado, pero con ese mismo amor, con esas mismas virtudes que hiciste tú, que el Señor se gloriara en ti, en verte, en ver cómo eres la criatura que más gloria le ha dado al Señor. Mereciste ser la Madre de Dios, la Madre de todos nosotros. Te clamamos por medio del Espíritu Santo y te pedimos que nos lo ayudes a clamar para nuestra vida, para hacer esta lección divina y poder aprender de ella lo que tú nos quieras enseñar, lo que el Señor necesite hacer hoy en nuestras vidas, en el de cada una de las personas que se conectan. Vamos a decir todos a través de esta canción, esta oración tan hermosa que hemos aprendido, que el mismo Señor nos pide que hagamos, que la misma Virgencita nos pide que hagamos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios, encuentra en nosotros esta hermosa consagración, ayúdanos a vivirla cada día más, haz que se expanda en nuestros sentidos, en nuestro corazón, en nuestra memoria, entendimiento, voluntad. Paséate, Santo Espíritu de Dios, por todas las personas que están poniendo sus intenciones en esta oración, por las personas que nos han pedido oración, por las necesidades del mundo entero, para que nosotros seamos ese primer cambio que hay, que en nuestros corazones se bajen las guerras, los odios, lo que pueda haber en ellos, y que florezca el amor, florezca la paz que viene de ti, Santo Espíritu de Dios. Por eso ven con María, ven a llenarnos, ven a llenar el mundo entero, ven sobre todas esas personas que más necesitan de ti, y digamos esta tercera jaculatoria cantadita con todo el corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa.
Muy bien, después de pedirle al Espíritu Santo, que es el primer paso de la lección divina, pues vamos con el paso siguiente, Marianita, que es la lectura del Evangelio. ¿Qué Evangelio nos propone la Iglesia en el día de hoy? Bueno, Juli, tenemos a Marcos 10, que seguimos en el Evangelio de Marcos, del 17 al 27, 10 preciosos versículos. Adelante, Mariana. Bueno, dice acá, se ponía ya en camino, Jesús, se ponía ya en camino, cuando uno corrió a su encuentro, y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ahí teníamos entonces el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27, que es el Evangelio que la liturgia nos trae para esta octava semana del tiempo ordinario, leyendo el Evangelio de San Marcos. Antes de ir a la meditación, entendamos qué sucedió en este Evangelio, Marianita. ¿Qué pasó en el Evangelio del día de hoy? Bueno, Juli, nosotros venimos leyendo ya pues de continuo nuevamente el Evangelio de Marcos y pues el sábado teníamos pues porque ayer el domingo pues estábamos meditando el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Pero esta es la continuación del Evangelio que se venía haciendo consecutivo el sábado, que es después de que Jesús ve a los niños y bueno, él ha estado hablando, predicando mucho sobre eso, sobre lo que hay más allá de la muerte. O sea, él todo lo llevaba siempre a mirar hacia el Padre, mirar hacia el cielo, mirar, es cierto, el que es como niños entrará en el reino de los cielos. Entonces, claro, vemos ya aquí que en ese momento cuando él ya se iba a ir, él está reunido con los niños, abrazó a los niños, dijo que los dejaran, que el que es como niño entra en el reino de los cielos y todo eso. Entonces, él ya se iba a ir de ese lugar en el que estaba. Y es cuando arrodillado llega un muchacho y arrodillándose le pregunta a él, bueno, primero le dice eso tan diciente pues que Jesús reprocha, pues hace un pequeño reproche y le dice, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Para poder ir al reino de los cielos. Entonces Jesús le dice, pues ¿por qué me llamas bueno? Si solamente Dios es bueno, ¿cierto? Entonces pues obviamente eso lo deja uno como pensando, pero luego Jesús no es Dios, luego Él no es Dios, o sea, ¿qué es lo que estaba tratando de decirle al joven ahí? ¿Cierto? Entonces, pues obviamente Él sabiendo que hay entre ellos, porque a Jesús lo seguían todas clase de personas, eso lo sabemos. Anterior al capítulo donde están con los niños, pues sabemos que está lo de que prueban a Jesús diciéndole que si el divorcio estaba permitido o no. Entonces Jesús sabía que andaba con toda una cantidad de personas, con toda clase y tipo de personas. Es más, hasta dentro de los mismos que le seguían bien, pues tenían dudas en su corazón. Hasta los mismos discípulos vemos muchas veces que ellos eran los que también más dudas y peleaban entre ellos y todo. Exactamente. Entonces yo pues pienso, pues, o sea, o personalmente yo digo, cuando Jesús hace ese tipo de cosas, así como que hace que se queden como cuestionados, es para él dar una enseñanza más profunda, porque
cuando están hablando, o sea, uno sabe que cuando hay una conversación o lo que sea, pero uno le van a decir, hay como una respuesta así como contundente, o hay una palabra como que uno queda como así, es que hace que llame la atención. Sí, porque en ese momento podían haber estado hablando de muchas cosas y la gente estaba despistada, haciendo unos una cosa, otros otra, otros medio escuchando, otros tergiversando todo, porque como el teléfono roto, o cuando uno siempre hay de todo, ¿no? Eso, siempre tiene que haber de todo. Entonces, cuando hay esos sucesos así como contundentes, es que todo el mundo ahí sí se pone pilas y todo el mundo ahí sí quiere saber a profundidad qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pasando, porque entonces, ¿cómo así? Para todos los que estaban ahí, pues excepto los que estaban en contra de Jesús, pues él era bueno. Estaba haciendo milagros, estaba sanando enfermos, estaba haciendo un montón de cosas, multiplicando panes y peces, entonces este hombre es bueno. Pero él le dice, pero no es bueno sino solo Dios. Entonces cuando escuchan de estas palabras de Jesús, pues obviamente ahí sí todos debieron haber quedado así, debieron haber volteado a mirar. Y algo pasa aquí. Entonces eso es una manera de que el Señor educa, porque hace llamar la atención, pero luego él empieza a decir, claro, o sea, todo lo que igual le dice al muchacho, pues si uno lo ve reflejado en Jesús, era bueno. Claro, él tiene toda la razón el muchacho. Y también tiene toda la razón el muchacho, y lo que Dios quería ver ya también, bueno, ustedes dicen que yo soy bueno, pero ¿creen que soy el hijo de Dios? O sea, tú me estás diciendo a mí que soy bueno, pero solo Dios es bueno. Ajá. Si tú crees que yo soy bueno, es porque yo sí vengo y me estás reconociendo como el hijo de Dios. O sea que lo que yo te voy a decir, tú lo vas a hacer. Mensaje de Dios. Exactamente, porque te está hablando es el mismo Dios y tú te estás acercando es a Dios a hablarle y a pedirle. Esto es para lo que va a venir a continuación, es algo muy radical. El Señor le está diciendo, yo sé con qué intención vienes, yo sé que tú tienes una buena intención en tu corazón, ajá, pero estás hablando con Dios, ¿vas a ser capaz de hacer lo que Dios te está diciendo en este momento que hagas? Y ahí es donde sucede seguimos aquí sucede. Adelante. Entonces, teniendo eso en cuenta, que él está diciendo, tú me estás reconociendo que yo soy Dios. Tú lo estás reconociendo. Bueno, vamos a ver qué a continuación lo que sucede. Entonces, ahí es muy cuestionante porque uno se acerca a Dios todos los días. Yo recibo a Dios todos los días. Dios me ama a mí, o sea, te ama a ti, pero quiero decir, a manera personal uno se debe sentir amado por Dios, ¿cierto? Bueno, y si yo le pido a Dios y si yo estoy hablando con Dios, no nos metamos a la meditación todavía, pero uno puede decir ahí, yo hablo con el mismo Dios, entonces, bueno, dice aquí, nadie es bueno sino solo Dios. Y ahí como que él no sigue hablando nada más ahí, ¿cierto? O sea, Jesús corta ahí, ajá, pero empieza a decir, ya sabes los mandamientos. O sea, me vienes a preguntar qué debes hacer para hacer la vida eterna, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Aquí es algo muy bonito porque eso nos hace entender o significa que cuando él ya le dice, ya sabes los mandamientos, quiere decir que el joven, aunque era rico, hacía parte de ¿qué? De una familia que había crecido pues con las enseñanzas de Dios, los judíos, de los judíos, exactamente. Ajá. Podría ser, es más, no vamos a decir que una familia de cristianos, porque los cristianos no existían. Uh-huh. Pero puede ser una familia de judíos que estaban esperando, o sea, que creían obviamente que el Mesías venía. Claro, y respetaban esa ley de Dios. Exactamente, y como el niño había sido educado en esto, pero probablemente era joven, no hacía parte todavía ni del Sanedrín ni de nada de esto, él siente una verdadera, escuchando a Jesús, reconociendo de pronto en él que era el maestro y que era Dios, y que entonces claro, ahí es donde decimos, el niño creció en una familia creyente, ¿cierto? Uh-huh. de los judíos, quién sabe si de pronto el papá hacía parte de los fariseos o de los escribas. Uh-huh. Eso no podría ser, pero pues da a entender mucho que él supiera cuáles eran los mandamientos, claro, y que sí, aparte de eso él dijera pues lo que dice acá a continuación. Él entonces le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Eso es algo muy hermoso, ¿cierto? Eso yo creo que siempre impacta cuando uno lee este evangelio. Le amó y le dijo, ¿cierto? Algo que fue lo que los fariseos ni los escribas pudieron llegar a entender. Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme.
Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes, ¿cierto? Entonces ahí vemos que fue lo que él tenía, una muy buena intención, pudo haber sido criado en todas con estos preceptos que habían, conociendo cuáles eran los 10 mandamientos. Se acerca a él pidiéndole algo que me pareció muy impactante, y es que es para todos nosotros como cristianos católicos cuestionarnos, porque y muchas personas, o sea, y todas las personas, porque nos creemos buenos, y este muchacho se creía bueno, ¿cierto? El Señor le dice, pero él le da un paso más, le propongo algo más, o sea, quiere algo más, y se lo estoy diciendo yo, que me está reconociendo usted como Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, eso ya lo dejamos para las meditaciones. Solo estoy aquí dando unos pequeños... Así, estoy aquí algunas cositas, ahí lanzando algunas cosillas. Entonces luego Jesús mira a su alrededor, el muchacho se fue entristecido, no hubo de otra, el muchacho se fue, seguramente llevaba un tiempo siguiendo a Jesús, y pues en ese momento como que no lo siguió ya de ladito por donde iba, sino que se quedó como cuestionado, meditando, se pudo haber quedado como detrás. Jesús ya sabemos que se estaba yendo. Entonces, bueno, mirando alrededor, Jesús dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Y claro, los discípulos se quedaron sorprendidos. Y si se quedaron sorprendidos los discípulos, pues ni decir que el resto de la gente cómo habrá quedado. Ajá. Entonces, luego Jesús, cuando los ve así sorprendidos, vuelve y les dice: hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, claro, pues obviamente aquí yo creo que está muy claro el texto, ya lo que diga podría entrar en la meditación, así que ahorita más bien lo decimos. Eso pues entendemos como la comparación tan fuerte de Jesús, ¿cierto? Tan radical, tan extrema de Jesús. Y entonces dice, ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿y entonces quién va a poder entrar? ¿Quién se va a poder salvar? Y entonces Jesús los mira fijamente y les dice: para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquí se termina este hermosísimo evangelio con esa última frase que yo creo que es lo que habrá sostenido a más de un santo, pues en este momento ya santos, dentro de su camino espiritual, y lo que nos debe sostener a nosotros dentro del camino espiritual. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Un evangelio preciosísimo que nos trae la liturgia para el día de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27, que es el santo evangelio que escucharemos en la Santa Misa durante el día de hoy. Vaya usted donde vaya en la Santa Misa de la Iglesia Católica. Hoy se meditará ese evangelio. Hicimos una oración al Espíritu Santo, la lectura del texto. Después de esto entendimos qué sucedió en ese evangelio, en qué contexto se dio, que es muy importante poderlo comprender para luego hacer la meditación bien hechecita. Y por eso para los católicos esta parte de entender qué sucedió en el evangelio es muy importante, el poder contextualizarlo, porque nosotros, a diferencia de muchos otros cristianos no católicos, tomamos no el texto por el texto, sino el contexto en el que se da y el todo con el que podemos nosotros entender el evangelio, y no los versículos ahí salteaditos y poder interpretar las cosas a nuestro acomodo. No, las cosas tienen una interpretación, que esa interpretación la pone Dios y la iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, ya que ella es pilar y fundamento de la verdad, como la dice Primera de Timoteo 3:15. Por eso es importante entender, bueno, qué sucedió acá, qué me dicen los padres de la iglesia, qué dice el catecismo sobre este texto bíblico. Después de haber comprendido un poquito el texto, pues vamos ahí sí con la meditación, el poder nosotros decir qué me dice a mí ese texto, que es la pregunta que nos hace la iglesia. Ya escuchamos históricamente lo que sucedió con Jesús, con las personas que lo rodearon y con ese otro del que habla ahí el texto bíblico. Llegó otro y se le acercó a Jesús y le preguntó todo esto, y vimos la respuesta de Jesús. Ahora, ¿eso qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿Qué me dice ese texto? Como siempre, habilitamos todas las plataformas para que ustedes participen y nos cuenten qué reflexión pueden sacar del evangelio. Ahí está Facebook habilitado, YouTube, lazostv.com, y habilitamos en este instante la línea de WhatsApp para que ustedes nos envíen una nota de voz pequeñita en la que nos cuenten su meditación. ¿Qué te dice este texto? ¿Qué frase te gustó?
qué palabra te llegó al corazón y el Señor te da una reflexión a ti y tú quieres compartirla con nosotros. Como siempre, ahí están habilitadas todos los medios para que ustedes nos compartan. Mientras tanto, Mariana, ¿a ti qué te dice el texto del día de hoy? Juli, no, este texto está, como todos los evangelios, muy impresionante, muchas cosas para reflexionar, muchas exhortaciones del Señor en este día también para nosotros como pues personas que nos creemos ya buenas, que ya cumplimos los mandamientos, que ya no, pues que como hoy, como el joven, nos podríamos arrodillar reconociendo a Dios como es, tú eres Dios, vamos a la Eucaristía, vamos al Santísimo, lo reconocemos a Él como Dios y todo, pero la cuestión es lo mismo que le pasó a él, o sea, como esa primera pregunta a mí me cuestionó bastante, y es, si tú estás seguro que hablas todos los días con Dios, estás seguro que Dios te responde, que Dios es bueno, si tú estás seguro que Él te va, cuando te dice algo, te lo dice por tu bien, pues, ¿por qué no somos santos ya? Sí, ¿por qué no somos santos ya? O por qué, dependiendo también pues del camino espiritual que llevemos, eso nos cuestionaba una vez allá en la provincia, eso lo decía mucho Mauricio, y él decía, yo llevo tantos años en Lazos, usted lleva tantos años en Lazos, ¿por qué no es santo ya? ¿Por qué no somos santos ya? Eso es bastante, o sea, como cuestionante. Él decía, un niño, por ejemplo, Santa Juana de Arco, que estamos ya por estos días que es su fiesta, ¿sí o no? Ya fue, no, va a ser. No sé, la verdad Estos no días, sé, pero esa sí días. la tenemos que super celebrar, Claro esa que santaza. sí. Entonces decía, si a los 19 años Santa Juana de Arco ya era santa, usted y yo ¿cuántos años tenemos? ¿Por qué no somos santos ya? ¿Cierto? Impresionante. La mayoría de santos niños, Dominguito. Santo Domingo de Guzmán, porque él a la edad que murió, no me acuerdo si fueron como los 14, 15 años, y él ya fue santo a los 15 años. No, pero fue sabio, Santo Domingo sabio. Sabio, muy sabio. Entonces, entonces él cogía varias veces como a varios santos y decía, ¿por qué si Santa Teresita del Niño Jesús a los 24 años ya fue santa? ¿Cierto? Y digamos, bueno, Santa Juana de Arco, porque bueno, la quemaron pues la quemaron pues en una hoguera. A Santo Domingo porque se enfermó. Sí, listo. Pero Santa Teresita llevaba una vida normal, claro, como religiosa, pero, claro, sí, pero pues cotidiana, normal, pero a los 24 años ya cumplió perfectamente lo que decíamos la vez pasada, la manera perfecta de darle gloria a Dios. Laura Vicuña, una niña en la escuela y se entregó por su mamá. Por la conversión de su mamá. Así podríamos seguir diciendo. Entonces, la cuestión es, ¿por qué con la edad que yo tengo, conociendo al Señor, siguiéndolo desde los años que haya empezado a seguirle, lo que sea, por qué no he sido santo ya? ¿Cierto? Y que muchas veces, vamos a decirlo, pues obviamente... bueno, podemos decir, no es mi hora, no es mi momento, no estoy preparado. Para mí esta es la respuesta más indicada para mí, Mariana. Es que todavía no he logrado yo entender ni llegar al momento en el que debo darle la gloria perfecta a Dios. Y para poder darle gloria perfecta a Dios, yo me voy a preparar para eso. O sea, todo el camino que estoy llevando de manera espiritual me están preparando para la manera como Dios me va a pedir que lo glorifique perfectamente, que finalmente será como termine mi vida. Entonces, eso para mí es como lo fundamental. Yo no estoy preparada todavía. Si Él me pusiera ya el momento, la gloria de cómo darle la gloria perfecta a Él, de pronto lo desaprovecharía, y es más, en medio de eso podría llegar, en vez de hacer una manera de salvarme, una manera de condenarme, ¿sí? O de no alcanzar el cielo inmediatamente. Entonces Dios, conociendo eso, sabiendo eso, pues nos dice, todavía tienes mucho que aprender, ve a tu casa y sigue con tus riquezas tranquilo. Luego vuelve después. Es yo creo increíble que ese punto. El Señor no le habrá cerrado pues ahí las puertas. Fue duro porque debía hacerlo. Como ha sido duro con nosotros en algunos momentos de nuestra vida espiritual. Hemos de pronto experimentado dificultades. Hemos podido experimentar pruebas dentro de la fe. Uno debe ser probado en esta vida en todo. Y esto era lo que el Señor le quería decir a este muchacho. ¿Te crees bueno? ¿Te crees muy bueno? ¿Piensas que yo soy bueno? Decía Jesús. Pues Jesús le diga, a mí dime. Yo pienso que el Señor decía, dime que soy bueno cuando me hayas visto y hayas estado al lado mío pasando por la pasión, muerte y resurrección.
¿sí? Él decía, a mí díganme bueno cuando yo cumpla la hora perfecta para la que vine al Padre, para la que vine a glorificar al Padre. Porque eso es lo que veíamos hace poquito en ese evangelio que meditábamos tan impresionante de esa oración de Jesús en Juan, ¿cierto? De los últimos capítulos de Juan, cuando él decía, glorifícame a mí, Padre, porque yo ya te he glorificado. O sea, Jesús era consciente que él estaba haciendo un modelo para nosotros y un ejemplo para nosotros. Y aquí está tratando de ser un modelo para el joven también. Solo Dios es bueno. Y yo, en este momento, como condición de Salvador y de venir a dar mi vida, glorificaré perfectamente a Dios y seré perfectamente bueno, no porque no lo haya dejado de ser en ningún momento, sino que queriendo decirnos a nosotros que la manera perfecta de ser bueno es dándole la gloria totalmente a Dios. Y la manera perfecta de Jesús, como ya lo decíamos ese día, pues fue muriendo de la manera en que murió, no cualquier manera, sino de la manera que murió. Entonces no basta solamente morir, sino morir de la manera que Dios nos vaya a pedir que lo hagamos, glorificándolo perfectamente, después de haber llevado una vida en que le hemos constantemente glorificado. Eso es lo que nos hará santos, ¿cierto? Y lo que nos hará buenos, que es lo que él pregunta aquí, y lo que probablemente yo me sentía y muchos nos podemos sentir de rodillas a donde Jesús, reconociéndole como Dios todos los días en la Eucaristía, todos los días en el Santísimo, todos los días haciendo un montón de prácticas, de devociones muy preciosas y muy bellas, muy buenas, pero que si no nos están transformando a eso, a hacer las obras que glorifican a Dios, pues todavía no estamos preparados ni vamos a estar preparados y probablemente nos coja el tiempo y no estemos preparados, que es lo que le pasa al muchacho. Entonces él, me parecía muy diciente el hecho de que Jesús le diga, le recuerde lo que él ya sabe, que son los mandamientos, y él se diga, ajá, entonces yo ya tengo ganada la vida eterna, porque pues para mí eso era lo que significaba la respuesta del muchacho. Pero maestro, mira, eso lo cumplo desde joven, desde mi juventud. Seguramente estaba esperando que le dijera, uy, ya estás ¡Guau! Listo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos todas las check que ya decimos, Señor, ahora seguramente ya está mi puesto allá arriba en el cielo? El joven pensaba que iba el Señor a hacer un truquillo ahí, iba a abrir las puertas del cielo, pasa porque has cumplido todo, ve, tienes ya la vida eterna. Y pues obviamente Dios, no estamos diciendo que tampoco sea el malo diciendo, no, es que ninguna cosa, no, pues como que ninguna cosa sacia al Señor, pues obviamente no. ¿Qué vamos a decir? Obviamente hay que decirlo, ninguno es bueno ni vamos a llegar a lo bueno que es Dios, o sea, o a ser perfectos como perfectamente es Dios, ¿cierto? Llegaremos a un grado de perfección al que cada uno, ese es el que alcanzará, y que con ese glorificaremos al Señor. Por eso es que la salvación es de cada uno, o sea, la salvación está dada para todos, pero yo alcanzo la salvación de una manera y cada uno de nosotros de una manera diferente. Me parece también muy impresionante es el hecho de que nosotros ya llevamos un camino espiritual y nos podemos creer ya buenos, pero se nos olvidó lo que pudimos haber sido antes. Y si olvidamos eso y nos creemos ya buenos, pues vamos a terminar como este muchacho, nos va a salir a deber Dios. Así es. Pero entonces, claro, el Señor ahí, claro, él quería llamar la atención de todos con esta conversación porque sabía para dónde iba. Ahí le dio en el punto álgido a los fariseos. ¡Listo! Ya cumples todo esto, muy bien, lo miró, lo amó, el muchacho seguramente en ese momento se sintió muy acogido por el Señor, pero cuando le da el batacazo ahí, él dice como que quedó, me dijiste la verdad, me dolió, pero con seguridad que este muchacho empezó a cuestionarse y bueno, no sabemos el desenlace que lo diga pues la Biblia, el desenlace como tal, no está, pero bueno, entonces le dice, el Señor sabe y conoce, entonces yo digo, nos hemos puesto de rodillas frente al Señor y todo, y muchas veces nos ha mostrado y nos ha dicho, esto es lo que no me gusta que hagas. ¿Por qué? Porque esto no te va a llevar a darme la gloria, o sea, a hacerte a ti feliz. Entonces podemos encontrar que en nuestro camino espiritual nos vamos dando cuenta que todo el tiempo tenemos que ir sanando cosas, encontrando cosas desde nuestra niñez que están ahí, cosas de nuestro temperamento, de nuestro carácter, cosas que empezaron que nos hacen daño, cosas que con las que le hemos hecho daño a los demás, y entonces empieza el Señor a decir, cuando tú empiezas a estar aquí, de rodillas frente a mí, y vamos hablando, y tú me estás reconociendo a mí como Dios, o sea que lo que yo diga es que soy Dios, es porque te lo estoy diciendo con razón. Y ahí ya está, cuando escuchamos la respuesta del Señor y no nos gusta y nos resistimos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos, entonces
pues ahí obviamente hay un proceso también. Pueden haber apegos, pueden haber situaciones, condiciones mismas de la vida, ¿sí? Como lo que hablábamos ahorita al comienzo. Para quien una persona que de pronto no haya conocido pues de Dios y ya se haya casado y luego se haya vuelto a unir y ahora sí quiere seguir las cosas de Dios, pues obviamente sabemos que si lleva 20 años conviviendo con una persona, pues no va a ser así de fácil y de una, es lo mismo. Además, a mí siempre me ha cuestionado mucho en este evangelio, el muchacho dice ahí, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes, pero los bienes eran de él. Si era un muchacho, los bienes eran de él, los bienes eran del papá. Y no sabemos si el papá tenía más hijos. O sea que esos bienes no eran todos de él. Él hubiera podido haberle dicho al Señor, pues Señor, pues sí, tengo muchos bienes, pero esos no son míos, son de mi papá. Y son de mis hermanos también. ¿Sí? Pero ¿qué había en el corazón? Ahí es donde Dios muestra. Uno pueden haber ricos, y eso lo hemos dicho y lo sabemos, nos lo han dicho muchas veces, pueden haber ricos, pues que a pesar de sus riquezas siguen a Dios y no se dejan que eso le penetre pues como hasta el corazón de que digas que esto es mío y yo me lo gané, sino que reconocen que son administradores de eso porque Dios los puso ahí, ¿sí? Como hay personas que tienen, muchas han pasado por dificultades tremendas, vidas totalmente destrozadas, terribles, pero que tienen un corazón aún bueno, aunque los hayan herido, lo que sea, porque han entendido que eso son circunstancias de la vida, que esto fue así, dejaron lograr pasar las cosas o lo que sea. O lo mismo, hubiera podido haber dicho, es que nada de eso es mío. Es que todo lo que pasó pues me ha hecho y me ha fortalecido y me ha hecho lo que soy. Entonces eso me parecía muy impresionante. El joven, esos bienes no eran de él, pero Dios reconoció en el corazón que había ¿qué? Un apego a las riquezas. Entonces, ¿qué hay en nuestros corazones que Dios nos diga, esto es lo que necesito para que empieces y sigas o avances más? Porque también podemos decir, el muchacho quería avanzar más en la vida espiritual. ¿Qué hizo? Hizo bien, se puso de rodillas ante el Señor, le dijo, Señor, sí, ya esto primero ya lo he hecho, listo. Entonces nosotros podemos decir, listo, no somos del todo malos, está bien, vamos a ir a donde Jesús a que nos diga qué más debemos hacer y que nos dé y que nos muestre que dónde está todavía el obstáculo grande, o porque uno deja el pecado mortal, pero luego dejar el pecado venial, y esas pequeñas imperfecciones, esas sí son las que hay que trabajar durante toda la vida. Y lo que hizo que los santos sean santos, porque ellos se hicieron santos, es a través de virtudes heroicas, y la mayoría fueron haciendo contrapeso y contraposición, venciéndose más en aquello en lo que más eran débiles, que eso es una cosa muy impresionante. O sea que si tú y yo hoy podemos luchar con una imperfección que venga por la impureza, el llamado que el Señor te está haciendo a reconocer es que por esa virtud que de la que carecemos es la que debemos trabajar, y por la que podemos llegar a tener una virtud heroica, a trabajar una virtud heroica. Puedes llegar a ser, si tú dices, soy el santo del mal genio, vemos a San Francisco de Sales, que era una persona temperamental, pero es el santo de la amabilidad. O sea que él hizo contraposición ¿a qué? A su debilidad más grande. Se venció y trabajó porque dejó que Dios le dijera qué era lo que le faltaba, y empezó ese camino y emprendió ese camino hacia el bien. Y lo que decíamos ahorita, él logró ser un cambio para toda la comunidad. El otro empezó a trabajar por él, o sea que la paz que nosotros queremos aquí en Colombia, que la vida, la convivencia, todo empieza, ¿cierto? Desde que uno empiece uno a hacer como las paces interiormente con uno, pero las paces es que, ay, si eres de mal genio, entonces sigue siendo de mal genio, no te preocupes, es que si eres muy impuro, entonces no te preocupes, sigue con tu impureza, que desde que no le hagas mal a nadie no pasa nada. Entonces como que nos consintiéramos pues ahí, que nos conociéramos, nos fuéramos conociendo, y en vez de empezar a decir, a trabajarnos y hacernos violencia, pues dijéramos, ay, sí, no, es que tú eres así y no tienes que cambiar porque pobrecita tú, a ti te deben aceptar como tú quieres, y tan linda Mariana, y pues Mariana no, sino que él le hizo el mayor bien para la sociedad que pudo haber hecho San Francisco de Sales, fue ponerse el propósito de empezar a vencerse en aquello que era para él más difícil. Y una de las cosas muy impresionantes de San Francisco de Sales era que a él lo espiaban. Y él lo que predicaba afuera lo hacía. Y a él lo espiaron y que para poderlo agarrar en... Exactamente, para poder señalarlo y decirle lo que usted está diciendo es falso. Entonces la coherencia de vida que tenía ese hombre era impresionante, porque aún en su habitación se sentaba, actuaba igual que actuaba en público. Era el mismo siempre, siempre, siempre.
Entonces eso es un Impresionante. llamado, sí, claro. Y bueno, si escuchemos a las personas, Juli, porque pues de ahí después cuando dice Jesús, es imposible que un rico entre al reino de Dios. Y entonces, pues uno dirá, aquí podemos ver, no, yo no tengo riquezas, no me puedo quedar diciendo, yo no tengo riquezas, yo Ya no tengo estoy nada, listo. ya estoy listo, Señor. Pero es en lo que tú crees que eres rico, Claro, ¿cierto? exacto. Entonces, Es que cuando hablamos de riquezas a veces decimos Solo riqueza es lo lo asociamos con material. dinero o con cosas o propiedades, pero es que uno puede ser rico en miles de cosas y no tiene que ser en dinero. Rico Y en esa superbién. riqueza es la Es la que que dice el puede ocasionar ese que ni ese rico puede entrar por el ¿qué? El ojo de una aguja. el camello puede entrar. Es- Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esa vaina. Vamos a escuchar a la gente, a ver qué es lo que les dice a ustedes el Evangelio de este día. Recuerden que estamos haciendo la Lección Divina como nos lo propone la Iglesia en varios pasitos. Oración al Espíritu Santo, lectura del Evangelio, entender qué sucedió en el Evangelio y después responder una pregunta. ¿Qué me dice a mí ese texto? Y también se las trasladamos a todos ustedes porque nos gusta aprender también de ustedes. ¿Qué les dice el Evangelio? Tenemos mucha participación. Recuerden que pueden enviarnos su mensajito a través de las cajas de texto o también su nota de voz a través del 340 11 900. Por acá nos dice Bernardo Galindo, esta interpretación es demasiado subjetiva y dista mucho del texto, dice él, no entiendo la manera en la que está haciendo la lección divina. Bueno, para eso abrimos este espacio para que ustedes nos cuentan qué les dice a ustedes personalmente y bueno, podamos aprender de eso que el Señor les dice. Susel de Anda nos escribe, el Señor nos pide a todos cumplir los mandamientos, pero a cada uno en especial nos pide eso que nos da más dificultad para hacer para glorificarlo, es decir, nuestra batalla cotidiana. Nos puede parecer muy difícil y yo me siento en este momento y yo me siento en ese momento de más dificultad y claramente sin él nada podemos hacer por muy buenas intenciones que tengamos. Oigan eso, sin él nada podemos hacer por muy buenas intenciones que tengamos. Para ello de él y viviendo una vida de gracia, cumpliendo los mandamientos y permaneciendo siempre en él, es como podemos entrar en su reino. Susel, Dios te pague por tu meditación. Nos dice por acá también Alba Luz. A mí me dice que la riqueza no es mala, hay que ponerla al servicio de Dios, haciendo obras de misericordia con mis hermanos más necesitados. El joven rico cumplía todos los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera alcanzamos a cumplir estos mandamientos? ¡Wow! ¡Qué impresionante, Albita! Dios te pague. Liliana Murillo nos escribe, el Señor me dice que no debo tener apegos. Oigan, eso es muy importante. No debo tener apegos, compartir con los más pobres lo poco que tenemos y cumplir sus mandamientos. Dios los bendiga. Jamie Castaño dice, es imposible para los hombres, pero para Dios no es imposible. Esa es la afirmación de Dios con seguridad ante nuestra esperanza. El Señor me anima a continuar trabajando por mi santidad. Nos dice también por acá Flor Marías, dice, saludos desde Argentina. Extraño hacer la lección con ustedes, pero ahora tengo más tiempo. Lo que el Evangelio me dice hoy es, debes estar dispuesta a entregarlo todo, que no quede nada tuyo. Eso, qué belleza. Entregarlo todo, que no quede nada tuyo. Carolina nos escribe, si siempre hiciera partícipe a Dios en todos los segundos de mi vida, hasta las cosas más imposibles para mí podrían ser posibles por medio de la intercesión de el que todo lo puede. Adriana nos escribe, a mí Jesús me dice, si me reconoces, ¿por qué no aceptas mi voluntad y confías en mí? Si me reconoces, ¿por qué no aceptas mi voluntad y confías en mí? Dejarte amar, todo lo puedo en ti. Dice Teresa González, la única riqueza que nos permitirá entrar al reino de los cielos será la que tengamos en él. Dice, si algo material tenemos, pidamos a Dios que nos ayude a administrarlo bien y que esto no dañe nuestro corazón. Juliana nos escribe, para mí también me enseña que el Señor
me enseña que al Señor hay que decirle que el Señor al decirle a sus discípulos que para Dios no hay nada imposible, nos dice que es posible la salvación en su infinita misericordia. Bueno, Dios les pague a todos por sus meditaciones, ahí siguen llegando más meditaciones. ¿Qué les dice a ustedes este texto? Es la respuesta que nos pide la iglesia, pues que demos, y ahí es donde aprendemos los unos de los otros, porque como ustedes saben, pues esto se enriquece es con la meditación que cada uno de ustedes hace. Muchos hablan de las riquezas y es algo muy importante y que ya lo remarcábamos, no es el hecho de tener más o menos, es el hecho de saber administrarlas y qué es lo que ocupa el espacio de nuestro corazón. Incluso los judíos, estaba leyendo en estos días, dicen que mientras más rico es una persona, pues es más bendecido, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, y dicen ellos ahora que porque mientras más riquezas se tienen, más se le puede servir al Señor con esos bienes. Lastimosamente hoy en día estamos en una sociedad donde el dinero no se usa para servirle al Señor, sino para servirme a mí mismo y a mi ego. Pero vea qué tan impresionante todo esto, Mariana. Juli, no, esto es lo bueno de hacer la lección con todos, porque mira cosas tan profundas que dicen, y es más, por ejemplo, ahí la síntesis, por ejemplo, que decían de eso: si yo reconozco al Señor, sé quién es el Señor, porque cuando me pide algo no confío ya en Él, porque no ya me abandono en Él y dejo que Él haga lo que quiera en mí, sino que, entonces ahí esa segunda parte, bueno, y de todo lo que dijeron, por supuesto, esa segunda parte en la que ya el Señor dice qué difícil es y está como tratando de darles esa enseñanza a los discípulos, y pues obviamente también nos la deja a nosotros muy, muy certera, es como decían también ahí, hasta cuando yo no sea capaz de darle todo de mí a Dios, o sea, todo lo mío, mis seguridades, mis miedos, mis alegrías, mis temores, mis deseos, mis anhelos, mis metas, todo, hasta que yo no le diga todo es tuyo, Señor, finalmente tú organiza todo como quieras, porque a veces nos da temor, pensamos que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Pero entonces, si es así, si es que pensamos que es así, es porque no hemos reconocido pues a Dios como lo que es, amor. Dios es amor, Dios es bueno, Dios te ama, pero que la vida tiene sufrimientos, dificultades, pruebas, todo eso lo vamos a pasar porque hace parte de lo que es la vida. Pero eso no quiere decir que Dios, con esas cosas por las que pasemos, no esté llevándonos por un camino en el que nos está educando primero, y segundo, no esté queriendo hacer lo mejor que para ti, que es primero la salvación, que eso es lo que te va a traer la felicidad eterna, sino que también quiere ver en tu docilidad, en tu humildad, o sea, en la humildad que yo muestre, en la docilidad que yo muestre, en el abandono y confianza que yo muestre a su voluntad, que Él pueda llegar a hacernos felices aquí, ya sea dándonos lo que nosotros mismos hemos pedido, que belleza sería que fuera conforme a la voluntad de Dios, pero que también nosotros nos conformemos, pues no de conformarse, sino, no, porque ojalá nos conformáramos con la voluntad de Dios, ojalá fuera así, pero quiero decir, lo difícil es eso, conformarnos o hacernos conforme a la voluntad de Dios, que sería que un trabajo arduo, y porque Dios nos quiere ser, o sea, quiere ser otros Cristos en nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Que el sufrimiento que vivamos va a ser un sufrimiento que también va a ayudar a la salvación, a la reparación, a que otras personas alcancen la fe, que eso es lo que hace el martirio de un cristiano, ¿sí? De eso decimos, sangre de cristianos. ¿Cómo es? Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Semilla de cristianos. Entonces, pues qué belleza. Asimismo, hay, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que se encuentra el martirio cotidiano o el martirio a alfilerazos. Entonces, esos sufrimientos que nosotros vivimos, llegaremos en algún momento a decir qué belleza, como llegaron a decir algunos santos, sufrir por amor a Cristo. Y si es para salvar almas. El mayor bien o la mayor riqueza que podría tener, como lo dijo, no me acuerdo si fue Viviano Teresa, ¿cierto? Creo que era Teresa que decía, la mayor riqueza a la que puedo aspirar es la que tenga en el cielo cuando ya pues me vaya a encontrar con el Señor y sepa que allá hay una riqueza que tengo. Entonces, hay santos o hay personas que en su vida llegaron a entender que la mayor riqueza era saciar esa sed del Señor, de las almas, de la salvación de las almas. Saber que al cielo no podemos llegar solos, sino que mi vida debe ser una continua ayuda a las demás almas, a los demás hermanos. Todo en la vida espiritual y en la vida con Dios nos demuestra que no nacimos para servirnos a nosotros mismos o para hacer solamente buscar la salvación de una manera
solo para mí, ¿sí? Y de una manera singular, sino que todo en la vida espiritual y todo lo que el Señor nos enseña y lo que Dios nos ha enseñado y lo que Jesús hizo en su vida pública y en su vida totalmente, fue que el servicio a los demás. Entonces, y eso era lo que decía ahí cada uno de esas reflexiones tan impresionantes. Solo en la medida en que yo me abandone al Señor, en que diga, yo me creo rico en esto, yo me creo que esto es mío, pero toma, Señor, hasta que no nos dejemos vencer totalmente del Señor, hasta que no desaparezcamos, como decían ahí en esa reflexión, y dejemos actuar a Dios en nuestra vida o conformarnos hacia lo que Dios quiere que nosotros seamos, pues seguiremos como yendo a donde el Señor, preguntándole cosas, devolviéndonos ahí a pensar, ay sí, pero es que esto es duro, ir yendo caminando en ese proceso y luego volvemos a que Jesús pasa o nosotros vamos hacia donde Él y le volvamos a decir, bueno Señor, pero por aquí ya he avanzado un poquito, ¿ahora qué hago? Y el Señor diga, todavía te falta más por aquí, todavía veo ahí que esas riquezas que tienes, que crees tener que son tuyas, yo te las he dado, reconócelas como eso. Entonces uno podría decir eso, tienes riquezas, muchas, qué belleza, reconoce que no son tuyas sino que son del Señor. Eso era lo que el Señor quería. Por ejemplo, el joven le hubiera podido decir al Señor, puedo dar mi parte de la herencia, el resto es de mi padre y mis hermanos. Y el solo hecho de que él reconociera eso, pues Jesús le hubiera podido haber dicho alguna otra cosita. Quiero decir, él lo que esperaba era, o sea, la reacción del muchacho lo que nos hace entender es que él tenía en su corazón un apego a las riquezas. Lo mismo es para nosotros, como decíamos el otro día. Bueno, entonces uno se tiene que poner a pensar cómo pensaría Jesús en la circunstancia en la que estoy. Si yo soy ese joven, o lo que el Evangelio nos dice, si yo soy ese joven que estoy a los pies del Señor pensando y diciéndole, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿A qué me estás invitando? ¿A qué me estás llamando? Si tú hoy le estás pidiendo al Señor, por ejemplo, eres un joven y no sabes qué vas a estudiar. Señor, ¿con qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿A dónde estás queriendo que yo dirija mi vida? Si, por ejemplo, estás en un momento, como decía alguna de las hermanitas, él me está en este momento como pidiendo que haga algo en especial, pero yo no sé, o estoy en un momento de la vida en que no sé qué hacer. Bueno, voy a donde el Señor, me arrodillo frente pues a sus pies y le voy a preguntar y le voy a decir, pero con la respuesta que él me diga, yo me voy a aprender a conocer a mí mismo, pero también por ahí es donde tengo que trabajar. Y probablemente el Señor lo muestra cuando nosotros caemos en ciertas dificultades. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude porque soy muy perezoso. Y resulta que siento todos los días una pereza increíble para despertarme. ¿Y yo qué voy a hacer? Bueno, pues el Señor te está dando las oportunidades y diciendo que sí, efectivamente, trabaja, es por ahí. Eres todavía una persona muy perezosa, está solamente, y la persona que es perezosa pues es egoísta también, ¿sí? Porque le cuesta muchísimo, si es solamente levantarse para hacer cosas por él mismo, pues imagínense cómo va a ser para hacer cosas para los demás. Entonces, el Señor dice, empieza por hacer las cosas bien tuyas, ¿cierto? Por lo menos para ti, pero eso no quiere decir que no tenga un efecto, como decíamos ahorita, en el bien común. Si vives con tus papás, si vives con tus hermanos, entonces una persona perezosa que no hace la cama, que no hace nada, que no ayuda en la casa, pues obviamente que genera un ambiente en la casa también que indispone. Pero ¿qué pasa si esa persona empieza a decir, hoy, listo, voy a siquiera empezar, el Señor, fui y me puse a los pies del Señor, porque el perezoso no mató a nadie, no robó nada, no nada, pues digámoslo así en cuanto a lo que estamos viendo el contexto del Evangelio, pero está dejando de hacer también. Entonces sí dice, yo me propongo a levantarme temprano y tender mi cama, recoger mi ropa, por lo menos, ir y llevarla al cesto de la ropa sucia. Si con solo eso se propone el perezoso hacer eso en primera medida, ya que está haciendo algo por el bien de su alma, que está saliendo de... Claro, está renunciando a él mismo. Exactamente, es cierto, está empezando a ordenar su vida también. Y claro, aparte de eso, si vive en una comunidad, o sea, en una comunidad que la primera comunidad es la familia, si vive en una comunidad alrededor de la comunidad, ¿eso va a traer qué? Pues la mamá va a decir, ¿qué está pasando? Este muchacho que está yendo por allá a los lazos marianos y de verdad quiere cambiar, vea pues. Entonces hay un apoyo, o sea, quiero decir, hay una manera en la que yo estoy manifestando que sí quiero, que sí me estoy venciendo, que sí estoy queriendo hacer la voluntad. Entonces lo mismo va a ser, como esa mamá va a ser la mirada de Dios. Entonces cuando el Señor, él le diga, listo Señor, vencí mi pereza, ahora soy una persona que tengo mi horario, hago esto, hago lo otro, y el Señor le diga, listo, está muy bien.
Ya dejaste, por lo menos para ti, hiciste un bien para tu alma. Ahora, ya vendiste tu pereza. Exactamente. ¿Ahora eso. qué falta? Ahora qué falta. ¿Qué falta? Que la vida no es para uno mismo, porque él puede decir, yo ya organicé todo para mí, ahora soy un hombre trabajador, ahora ya tengo esto, tengo lo otro, tengo mi vida ordenada. Y el Señor le dice, sí, pero es que tú no vives solo para ti y puede que en eso ayudes a los demás. Pero si quieres ser perfecto, ve y ponte al servicio de los demás en una cosa específica, X o Y. Entonces puede ser que nosotros llevemos un camino espiritual en el que ya hemos avanzado por unos añitos, lo que sea, porque el avance en la vida espiritual no se cuenta ni por días, ni por años, ni por tiempo, ¿cierto? Sino es en la medida de eso, en la que yo deje hacer que Dios haga en mi vida. Entonces, puede que uno esté en un momento en el que uno diga, pero es que yo ya no sé qué más hacer, no sé qué me estás pidiendo, Señor. Ve y te pones a los pies de Jesús, y cuando si Él te dice, y te duele eso que Él te diga, porque digas, no, pero es que, ¿cómo vas a...? No, ahí hay algo que trabajar. Y mi respuesta no puede ser la del joven rico, que me entristecí y me fui, sino me puedo entristecer. Claro, sí. Claro, porque me duele. Claro, duele, y es natural sí, esa tristeza, claro, debido a la caída que tuvimos, y que todas esas cosas nos cuestan y nos den dolor, pero dan dolor. quedémonos ahí con el Señor, sigamos con el Señor. O al menos digámosle, ayúdame, porque Eso. imagínate que el joven le hubiera dicho, maestro, no sé cómo, me cuesta, dígame qué más hago. Me imagino que el Señor hubiera dicho, ¿cómo, hombre? Vea, lo que tienes que hacer es esto, pero no, él se fue, no le preguntó al Señor. Lo mismo que sucedió en el jardín del Edén, en el momento en el que se le apareció, pues fueron tentados, fue tentado Adán y Eva, que ellos... Nos enseña la iglesia que ellos tenían una relación directa con Dios, y que cuando se le presentó la serpiente, pues el demonio en forma de una serpiente le vino y le dijo, bueno, resulta que es que Dios les ha dicho esto y resulta que no va a pasar eso, va a pasar esto otro. Eva hubiese dicho, Señor, mira lo que me está diciendo ¿es verdad? ¿Será verdad lo que me está diciendo? Y seguramente el Señor hubiese dicho todo, pero ni siquiera le preguntó al Señor, y es algo que me cuestiona mucho de este evangelio, el hecho de no pedirle al Señor la ayuda de hacer eso que Dios quiere que hagamos a veces. Y claro, en la vida nos cuesta hacer muchas cosas, pero ¿cuántas veces le has dicho, Señor, yo quiero pero no puedo, ayúdame? O como esa frase tan bonita, Juli, y no me acuerdo, creo que es de San Agustín, que dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Exacto. Pues porque creo que es San Agustín, sí. Sí, creo que es de San Agustín, ¿cierto? Bueno, y si no, pues ya nos pueden escribir. No, pero aquí hay gente que sabe mucho y que nos diga. Exactamente, por favor. Pero la frase es lo importante, y la frase dice, Señor, y uno podría decir, al comienzo es contradictorio, ¿cómo así que dame lo que me pides y pídeme lo que quieras? Pues porque tú me das la gracia para yo poder o darme cuenta, o empezar, o emprender ese camino, porque uno puede decir, yo soy perezoso, Dios mío, pero es que... Y tú estás en la cama y en ese momento en el que no te quieres levantar, ¿sí? Y dices, Señor, es que yo no puedo, o sea, estoy seguro que me voy a volver a acostar, voy a ponerme debajo de las cobijas, sé que no voy a hacer nada, Señor, es que tú sabes, ni siquiera sé de fondo, entonces podría ser que esa pereza signifique que tienes un desaliento en la vida porque perdiste el rumbo, lo que sea. Entonces, Señor, pero ¿para qué me levanto? Si igual no voy a hacer nada, o si voy a hacer esto, o si lo otro, y que el Señor le dé a uno, ahí es cuando uno le está diciendo esa oración, se hace, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, dame la gracia, dame la gracia que necesito para yo, con mi voluntad, dar ese primer paso, y que cuando de ese primer paso tú me des una gracia y digas no. Y uno a veces ve eso, yo a veces le pido al Señor y yo le digo, Señor, no voy a poder, y por allá siente uno algo, y yo siento en el corazón, le vas a fallar, si lo haces le vas a fallar, y yo, está bien, no, tranquilo, no te preocupes, no, gracias por tu gracia, esto yo entiendo que es tu gracia, que es la conciencia que le diga a uno, Mariana, es que te estoy dando la gracia ya, no lo hagas, ya te estoy dando la gracia, a ver pues, sí, ya me pediste, yo ya te di, ahora te estoy pidiendo que no lo hagas. Haz con la gracia lo que te digo, porque eso es lo otro, no puedes llegar y botar la gracia. Ajá. Y decirle no, y yo sigo ahí, entonces uno quiere seguir haciendo mi voluntad y lo que yo quiera. Y se va uno triste. Así es, y no se va uno triste, porque es que resulta que pero después Juli, de haber... Habla, sí. Eso, una cosa importante. Sí. Caí, la embarré, lo que sea, llevo luchando con este defecto dominante 10 años, lo que sea. Bueno, pues no se rinda, siga ahí a los pies de Jesús. Lo que sí tiene que hacer es no seguir actuando igual. ¿Sí o no? Sino que empecemos a actuar de una manera diferente. O decirle al Señor, Señor, tú ya me estás dando lo que te pido,
pídeme lo que quieras, pero que yo sea consciente de que me lo estás dando y me lo estás pidiendo. ¿Cuándo? ¿Cómo me estás educando? Para yo poder hacer las cosas diferente y dejarme transformar y guiar. Decía un padre de Granada que el octavo don del Espíritu Santo es darse cuenta, nos contaba Mauro una vez. Ajá. Darse cuenta, claro, y es así. Si el Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta, ¿qué es el primer paso para una persona que está en cualquier adicción? En cualquier cosa que está cayendo esclavo reconocer que está enfermo. Por eso, y de qué mejor manera, digamos, en la vida espiritual uno puede reconocerlo, que el Espíritu Santo nos dé un don de darnos cuenta en dónde estamos, qué estamos haciendo, qué hacemos. Pero lo que no podemos es decir, no, es que no pude, y en el momento de la prueba, porque es que esto es una cosa muy impresionante. Seguramente el joven ahí quedó como... Y probablemente se pudo haber ido a la casa y haberse puesto mal, pero el muchacho pudo haber luego orado, y en medio de la oración, de sus prácticas diarias, el Señor le pudo haber hablado en un momento y le dijo, yo sé que para ti es imposible, pero para mí es posible, pídeme la gracia y yo te la doy. Y pudo haber sido que ese muchacho después siguió al Señor. Claro, sí, no lo pudo sabemos. haber sido que después llegó y dijo, se dio cuenta y dijo, pero estos bienes no son míos. Sí tengo una herencia, pero cuando mi papá se muera, pero yo no lo voy a matar ya. Yo le puedo decir en este momento a mi papá, dame como el joven, el hijo pródigo. Le voy a pedir la herencia a mi papá, pero no para despilfarrarla. Ajá. Ni para gastármela en mí. Sino le pido la herencia a mi padre, o le digo, padre, cuando tú, si quieres, deja un acta ahí en los testamentos y di, yo me quiero ir a seguir a Jesús, y deja ahí que yo le dejo eso a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, que todos eran a los leprosos, para que alguien pueda darles un hogar a los leprosos, por lo menos digno, ¿sí? Y el padre de pronto probablemente se hubiera opuesto en ese momento, pero ¿qué hizo él? Yo ya hice lo que Dios me pidió. Si ya el papá no lo hace, pues ya es cuestión del papá, pero él hace eso y le dice, bueno, papá, yo sí me voy a seguir a Jesús, porque finalmente todas estas riquezas o los bienes que creía, pues del todo no son míos, y me voy. Muy bien, estamos meditando en el Evangelio que nos propone la Iglesia para el día de hoy. Mariana, y la cogieron rascándose la nariz. Es que sufro de rinitis. Y aparte de eso, que anoche viajó, y el aire acondicionado y de todas esas cosas, ¿cierto? Sí, llegamos ahorita a las 4:30 de la mañana. Bueno, estamos meditando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. El texto del joven rico, conocido también como el texto del joven rico, que incluso la Iglesia tiene un desmenuzadito este evangelio de una manera increíble, impresionante, en una encíclica que escribió Juan Pablo II llamada Veritatis Splendor, o Esplendor de la Verdad, que fue una encíclica escrita a los obispos y a los sacerdotes, dice acá, a todos los obispos de la Iglesia Católica, sobre algunas cuestiones fundamentales en la enseñanza moral de la Iglesia. Esto lo hemos estudiado cuando vemos pues en la parte moral este texto, y si ustedes quieren profundizar mucho más en la enseñanza moral que nos trae este texto bíblico, váyanse a la Veritatis Splendor, el primer capítulo, solamente el primer capítulo, porque tiene 3 capítulos y una conclusión. En el primer capítulo desmenuzan versículo a versículo este evangelio, así que un muy buen ejercicio para el día de hoy, ir a ver qué es lo que dice la Iglesia frente a este texto bíblico. Les cuento que es una riqueza espiritual impresionante y nos da luces para vivir nuestra vida referente pues a todos los ámbitos de lo que hacemos. Queremos escucharlos a ustedes a través del WhatsApp, a través del audio, que tenemos acá una cantidad de audios ya represadísimas y siguen llegando más, pero escuchemos a los que nos han llegado hasta el momento. Tenemos a Viviana desde Yopal en Casanare, que como siempre participa con nosotros en la Lección Divina. Viviana, bienvenida. Buenas tardes, hermanos misioneros, quien como Dios. Nadie como El Dios. Santo Evangelio me lleva a analizar hoy mucho esa mirada de cariño del Señor. Hoy el Señor mira a este joven y le dice, todo lo has cumplido, te falta entregarte a los pobres para poder tener un tesoro en el cielo. ¿Cuánto soy yo como ese joven que el Señor pidiéndome una renuncia, un desapego, yo me pongo triste y me retiro? ¿O cuánto me falta sacrificarme más? Hoy el Señor dice, estás de rodillas ante mi presencia, me llamas bueno, pero estás cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo está tu relación con mamá, con tus amigos, con tus compañeros? ¿Cuánto matas con tus palabras, a veces duras, a veces dando a conocer lo que los demás tienen como defecto dominante? Hoy el Señor me pide, no
Nada es imposible para Dios, pero tú tienes que hacer lo que te corresponde para que todo sea posible después de María. Nadie como San José, Vivianita, Dios te pague. Tenemos a Sebastián que nos envía su meditación desde Puerto Colombia. Sebas, bienvenido. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Me quedo con esa frase que hoy Jesús nos brinda. Y es, qué difícil, pues, la estamos pasando ahora nosotros en estos tiempos, en donde más nos sentimos atribulados, pero es donde mayor gracia nos brinda el cielo. Y es donde más debemos acogernos a Él. Sabemos que los santos vivieron muchas persecuciones y pues por eso son santos. Pero ahora en estos tiempos la estamos viviendo aún más, pero es cuando mayor gracia se nos dan y es cuando más somos bienaventurados nosotros, porque se nos está dando la gracia para ser santos, para llegar al cielo. Ese que es difícil, ahora digámoslo así, es lo más fácil, porque es donde más nos están llegando las gracias del cielo. Y algo que nos reconforta es la primera lectura donde hoy habla Pedro, que pasamos tiempos difíciles, pero que si esperamos y creemos en el Señor, seguimos ahí, su gracia nos llevará al cielo. Y después de Dios, nadie como María, Sebastián. Tenemos a Viviana desde Medellín. Viviana. Buenos días, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. En el día de hoy yo quiero meditar la parte donde dice que entregar todo y sígueme, que los ricos es difícil entrar al reino de los cielos. Todo el evangelio está pues muy diciente, seguir los mandamientos y más, pero en esta época yo creería que cuando me dice sígueme, no necesariamente tiene que ser vendo todo, las riquezas no son malas, sino que es dependiendo si yo las vuelvo nuestro fin último. Si Dios nos dio unos dones con los que podemos adquirir bienes, pues estos los podemos utilizar para darle gloria a Dios. Yo algún día le preguntaba a Dios, ¿por qué unos como que son más bendecidos? Porque, ay Diosito, pues gracias a Dios por lo que me has dado, yo tan bendecida, y porque otros uno ve que cometen más errores, pues supuestamente, pues unos más graves que otros. Entonces, uno tiene que, porque yo tengo, por ejemplo, capacidad de tomar unas mejores decisiones de otras personas que les, pues cierto, que tienen otras como más, uno los ve que viven más engañados y es unos pecados más. Entonces en esa meditación Dios me dijo, todo lo creo para todos, para el bienestar de todos, pero unos son administradores. Por tanto, los bienes como el conocimiento o los bienes materiales, entonces a esas personas les voy a dar estos bienes y estas cosas para que las administre, sea el conocimiento, entonces yo tengo que dárselos a esas personas que no, o si es dinero, si son bienes, entonces yo lo que tengo que hacer es administrarlo, darle, ayudar, porque todo el mundo no tenemos como, cierto, el mismo cierto, de administrador. Decía yo, ay Dios mío, o sea que yo administrar, pues no me estoy queriendo que yo soy cierto muy buena, sino, pero yo me siento pues como muy bendecida. Entonces hay que dar, cierto, los dones que Dios nos da, compartirlo, no necesariamente vendo todo y ya. Cuando hice seguirlo, yo perfectamente puedo seguir a Diosito, siguiendo, no necesariamente renunciando a todo, pero sí administrándolo muy bien, no tomarnos pues literalmente lo que Él nos dice. También cómo administro mi vida, cómo administro los alimentos, cuánta comida boto, cuántas cosas compro, cuántos bienes acumulo. Básicamente quería aportar eso. Amén, Viviana, Dios te pague por tu meditación y Eso todos está los que van. impresionante, Sí, profesor. muy impresionante porque es que incluso uno podría decir, listo, aquí está hablando de las riquezas de dinero, que era lo que decíamos ahoritica. No, hay gente que tiene dinero y que con ese dinero ayuda a otras personas y que, como lo decía Viviana, administrando bien esos recursos, obvio que se va a ganar el cielo con eso que está haciendo. Incluso hay un pasaje bíblico de una parábola que habla Jesús de los talentos que le dio a las personas. A uno les da que 100 talentos, que 10 talentos y ahí se está hablando de dinero. Sí. En esos talentos sí era dinero. Bueno, ¿cómo los estoy administrando?
es muchas maneras de las cuales podemos nosotros encontrar reflexión frente al evangelio que estamos viviendo. Escuchaba una vez también en una charla de un, bueno, también se la escuché a Wilson, después la escuché primero a otro muchacho, a Cristian Huertas, y él decía, los zapatos que no te pones no son tuyos, son de la persona que en la calle está sin zapatos. La comida que te sobra y la que botas, esa comida no es tuya, esa comida que botas es de esa persona que se está muriendo de hambre. O sea, como que uno dice, Dios mío, qué cuestionante, porque uno dice, yo tengo todas estas cosas o lo que sea, sí, pero todo eso que te sobra, no es que te sobre, es que eso no es tuyo, eso es lo que deberías dar. Claro, es un poco radical, y él decía, para uno como hombre, él que es una persona, es impresionante, es un mexicano, pero es así una cosa impresionante. Él decía, pues uno de hombre, yo admito que las mujeres tengan 4, 5, 6 pares de zapatos, está bien, sí, porque las mujeres sí, está bien, así es lo que vivimos cotidianamente, y está bien que la mujer tenga unos zapatos para esto, para lo otro, pero los hombres, decía, que los hombres tengan en un closet más de 3, 4 pares de zapatos, eso ya es una locura. Decía, no, eso es el colmo, y que tengan el closet pues llenos de pantalones y camisetas, y ¿cuántas se pone? ¿Cuántas se pone de ahí? Ay, impresionante. Sí, entonces decía, y todo eso, nada de eso es tuyo, se lo estás dejando de dar al hermano, estás dejando de hacer caridad. Se lo estás robando. Se lo estás robando, exactamente. Entonces me parecía muy impresionante pues con lo que ella decía frente a eso. Y lo otro aquí, ella me hizo caer en cuenta también, Viviana, de algo muy impresionante, y es que aquí cuando el Señor le dice, fue lo mismo que les dijo en esa cita bíblica tan espectacular que dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a sí mismo, carga con tu cruz y sígueme, porque él le dice, lo fundamental es que te niegues, o sea, pero que te niegues hasta eso que te duele, porque pues si ya creciste en una vida en la que cumplir los mandamientos es cotidiano y es tradición, claro, pues bueno, eso no te está generando a ti ninguna fortalecer tu voluntad, ni te está ayudando a ponerte al servicio de los demás, que es finalmente en lo que uno tiene que fortalecer la voluntad. Uno la voluntad, como decía Wilson la vez pasada, decía, es que uno no ve una escuela donde a ti te enseñen a hacer o sea, pues a ver cómo es que los triunfos, cómo es que los celebras, ¿sí? O sea, no existe un lugar donde digan, ven y yo te enseño cómo celebrar un triunfo, pues porque eso la gente lo hace, pero entonces sí al contrario, sí hay donde a ustedes le tienen que enseñar que la disciplina, cómo afrontar pérdidas, cómo, o sea, un montón de cosas que, o sea, en todo eso, pues como en lo contrario a eso. Entonces decía, hacia lo bueno y hacia lo que genera placer y a lo que se disfruta, pues quiero decir, esas sensaciones no hay que enseñárselas al ser humano a tenerlas, ajá, las tenemos por sí mismas, pero afrontar ciertas cosas sí, pues ciertas otras cosas sí. Entonces como el Señor nos enseña ese que es la negación, y dice acá, cuando le vuelve, lo mira y lo ama, es como si él le hubiera dicho, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. ¿Y en qué te tienes que negar? Una cosa te falta, anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres. Ahí es donde esa era como lo que él se tenía que negar, que bien lo decía Viviana, la de Yopal, que decía, o bueno, también ella lo hacían entender en varias de las meditaciones. A él le pedía que vendiera todo, ¿cierto? Y le entregara a los pobres, ¿sí? Pero a mí me puede decir, quédate, lo importante es que te niegues a ti mismo en lo que sea que Dios te está pidiendo. Por eso es que cada uno camina en un camino espiritual, pero todos vamos hacia la misma meta, que ni siquiera termina aquí en la tierra, sino en la vida eterna. Y eso puntualmente, ese es lo que le decía él, niégate a ti mismo, pues que cargara con su cruz podría ser exactamente esa, ven y sígueme. Uh-huh. Qué lindo, porque entonces sí, qué lindo eso. A cada uno nos lo está diciendo, pero a mí me lo dice de una manera, a Julián se lo dice de una manera, a Viviana se lo dice de una manera, a la otra Viviana, la de Yopal, se lo dice de una manera. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿En qué me está pidiendo a mí el Señor? Que me niegue para que pueda cargar mi cruz, seguirle. ¿O qué es lo que el Señor me está pidiendo a mí que venda? Es que incluso un ejercicio para hoy. ¿Qué es lo que mirar. Ajá, que empezar a mirar en nuestra vida? Listo, yo soy esto, tengo este defecto, estoy trabajando en esto. Ponerlo ahí como en un almacén que uno tiene las cosas para vender. Así como Juli. A ver. Así. Ay, pero Dios mío, ¿qué está haciendo por ti? Ah, sí. Entonces podemos hacer una cosa así, para que entonces algún día seré santo. Queda pendiente por algún, no sé, pero o sea, yo quiero decir, lo urgente, bueno, urgente es que este año voy a trabajar la pereza, digo yo, o la impureza, o lo que sea, o el defecto más duro que tengamos. En curso es que voy a estar
urgente o va a sacar todo lo que no lo que estoy teniendo allá en la A casa. ver, que pero se es está que no llenando de alcanzan a polvo, ver lo que casi. sea. Venga, pongámoslo así más de frente para que... A ver, ahora sí puedes hablar. Esa que es ya una manera de organizar, ¿cierto, Juli? ¿Eso cómo se llama? Pues esto es una cosa que hacemos acá que para algún día hacer mil cosas, pero como no, ven... no lean. Como tranquilo. ven, hay muchas cosas urgentes, hay muchas cosas en curso, hay muchas cosas pendientes. Y algún hay día muchas también cosas se quieren hacer algún muchas día. cosas. Exacto. Ay, Dios Pero mío eso, santísimo. ay, yo estaba Espérese, saliendo a ver. ahí, usted estaba apuntando a Eso. mí. Muy bien. Entonces, no, decía yo, fíjate, Willy, porque esto hasta lo enseñan, es cierto, es una manera de organizar, ¿cómo se llama eso? Sí, Eso la lo que vida, hace- la vida cotidiana, lo que tenemos que hacer en el Eso, día. para uno tener claro qué es lo que va a hacer. Entonces, fíjate, eso hasta uno se tiene que empeñar por hacerlo, no es algo que sea fácil, ¿sí? Respecto a lo que hablábamos ahorita. Entonces, pues uno dice, pues sería muy bueno hoy ir y mirar qué tengo por ahí guardado que no Ujú. utilizo y que creo que es mío, pero en realidad lo tengo ahí dañándose, deteriorándose y puede haber una persona que le sirve. Puede Exacto. Y en nuestra vida cotidiana, las cosas que nos están alejando del Señor. Justamente. Y espera a ver, yo cuadro que es que Mariana ya hizo daños acá y me descuadró la cámara. ¿Qué es lo que tenemos para vender en nuestra vida y que me está alejando de Dios? Y empezar a decirle, bueno, Señor, en oración, tengo que vender esto, tengo que vender esto, tengo que vender esto. Y claro, ahí es donde empieza a doler y ahí es donde está la posibilidad de hacer lo que hizo el joven rico, que es, yo no soy capaz, y irme triste, Se marchó. o decirle, Señor, yo quiero pero no puedo, ayúdeme, ilumíneme. ¿Por dónde tengo que empezar? Mire este montón de cosas. ¿Por cuál empiezo primero? Por eso es tan importante la oración, porque la oración nos va dando a nosotros los pasitos. Y Vamos hay a... unas que se desatan sí. de otras, ¿cierto? Ah, Juli? sí, También, exacto. entonces, Y unas van ayudando a que todo vaya saliendo. Entonces, por eso la importante es la oración, porque yo identifico puntualmente cuál desencadena otras cosas y yo me voy de pronto por esa primero, o el Señor me dice, Exacto. vaya como una naranja o como una mandarina, gajito por gajito, y al final pues ya se comió toda la... Y también es importante para lograr hacer eso tener un acompañamiento. También eso. O una confesión con un sacerdote, pues un director espiritual sería lo ideal, pero sabemos que cada día es más difícil encontrar un director espiritual que el alma nos pueda ayudar. Entonces, por eso tener una persona espiritual que nos esté ayudando a poder hacer todas estas cosas. Y en su defecto, pues están nuestros amigos los libros que nos ayudan en todo eso. El combate espiritual es uno de ellos, que es impresionante frente a todas estas cosas. Reglas para el discernimiento de los espíritus es otra que nos ayudan en todo esto. El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado es una locura, sobre todo para los que nos dedicamos a las cosas de Dios o creemos que le ayudamos a Dios en algunas de las cosas, pero que al final vemos que nos hace muchísima falta muchas cosas, como un libro que ahora está editando Lazos de Amor Mariano, que es Judas o El Dolor de Dios, que es una cosa de locos. Muy pronto lo tendrán en las librerías, una cosa, en serio, de locos. Sí, ahí es donde uno se da cuenta que uno no es ningún Juan al lado de Jesús, sino que más fácil es un Judas en potencia. No, y es que uno leyendo eso, y claro, Judas aquí en lo hemos potencia. visto en la meditación del Evangelio, que nos hemos dado cuenta que estamos Más casi parecemos fariseos más, que... No, y más parecemos a Judas por todo lo que hacía Judas y tantas cosas que hacía, y en una lección estos días decíamos, Dios mío, estamos igual que Judas, y mire dónde terminó Judas, ¿qué tengo que hacer yo, Dios mío? Entonces todas estas ayudas son las que tenemos que tomar nosotros en cuenta para dar pasos que nos ayuden a ser realmente apóstoles y discípulos del Señor, y no al final jóvenes tristes como los miles de jóvenes tristes que lastimosamente uno se encuentra en el mundo. Personas que lo tienen todos los talentos para servir al Señor, pero por una u otra razón no lo hacen, o quizás nosotros somos Y de se esos ponen que por bravos una u otra con razón... Dios también, uno, ¿Cómo? uno se ponía, pues digamos, hablando puntualmente, yo decía, pero si Dios es bueno, ¿por qué las cosas así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? O sea, uno podía decir antes también, hay muchos jóvenes que culpan a Dios, ni siquiera quieren ya a Dios en la vida. Veía con dolor, Juli, esta supuestamente triunfo para Irlanda del aborto. No, una como locura, los lloraban jóvenes de la de la alegría, dicha. que porque... nos Ay, Dios deshicimos de mío. la iglesia, nos separamos, y yo decía, No, impresionante. no, ni siquiera es por la iglesia, es por el mal tan grande que se están haciendo. O sea, No, y pues, es que Irlanda se va a dar cuenta algún Claro. día. O sea, ahora ellos, porque no saben qué es vivir sin el flagelo del aborto. Ahora cuando lo tengan se van a dar cuenta de que realmente lo que sufre el resto del mundo,
pues, casi que el resto del mundo, y que ellos lo van a empezar a vivir debido a ese sí que le dieron al aborto. Escuchar a los jóvenes tan empoderados, pues diciendo es que nosotros somos progresistas, aquí nunca más la iglesia va a mandar, nosotros podemos hacer lo que queramos, nosotros ahora somos los dueños de este país, no sé qué, y yo decía, Mariana, ¿tú sabes? ver señoras, ver de todas las edades la gente, una locura, qué miedo. diciendo gracias, no, llorando, mejor dicho, que triunfo, que hace tantos años se dio, que celebraban que hace tantos años la mujer pudo tener el derecho al voto, y ahora después de tantos años, entonces ahora Irlanda puede decidir de manera democrática, decidió que podían, una locura. Podía la mujer decidir sobre su cuerpo y sobre el aborto. Llevamos, Mariana, casi 2 horas aquí. Perdón, muchachos, no sé. Vamos a escuchar 3 audios ya para que oremos y nos vamos, porque sé que ustedes tienen que seguir haciendo sus cosas, pero no nos podemos acá quedar meditando. Si nos quedamos meditando, ¿en qué momento aplicamos, Mariana? Sí, perdónenos. No, y además que también decía hace poquito el Evangelio, si no me acuerdo si era una lectura, que decía que hay que dominar esta lengua, así que pónganos la tarea Mariana. Hoy a Mariana. ¿Qué lengua tienes para vender? Esta que tengo aquí. Muy bien, tenemos a Smith Villa desde Santo Domingo en el Ecuador. ¿Quién como Dios? Nadie Un saludo grande, Santo Domingo en Ecuador. El hombre en aquella ocasión corrió al encuentro de Jesús y se arrodilló ante él. No formuló bien su primera pregunta. Tenía trampa, utilizó el verbo tener, que en el seguimiento de Jesús está de sobra, y menos si es el sujeto agente del mismo, es él, yo. Se equivocó, o mejor dicho, quedó manifestantemente a la vista su intención. En las cosas del reino, uno ni es protagonista ni debe tratar de añadir otra propiedad, más a las que ya se tienen. No es cuestión prioritariamente de hacer para tener, sino de entrar en el reino. Siempre es un don gratuito, un regalo inmerecido, una meta inalcanzable. Por eso Jesús le corrigió con delicadeza, pero sin dudar ni hacer concesiones. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. Se parece a Dylan, ¿cierto? Sí, Vamos a ver qué tengo a Dylan. Es que resulta que tengo un problema acá y no pude escuchar los audios antes. Hasta de pronto sea el mismo Dylan y yo me enredé acá. Esperemos, escuchemos. Espero que este sea Dylan. ¿No es? No, ese no era Dylan. ¿No? ¿Y cómo sabes? Porque los escucho todos los días. Aquí está Dylan. Dios, Ese es Dylan. hoy Jesús en la tarde, por medio del Evangelio, Ese es Dylan. me ha dicho con cariño, y dice el texto, a sugerir la novedad radical de su propuesta. El muchacho no puede aceptarla y tiene demasiados bienes, y eso se siente incapaz de dejarlos. La muralla de sus riquezas, que le encierran, es lo que le impide poder disfrutar plenamente de la libertad y de la alegría del seguimiento. Nunca podrá hacerlo si no traspasa ese muro o esa muralla. Hoy Jesús me está llamando y me pide algo más, y es que corte aquello que me está impidiendo amar a Dios, eso que me impide seguir sus caminos. Porque si hay algo que no me está ayudando a seguir a Dios, hay que cortarlo. Y si es que duele, es mejor que duela a que perderme en algo que no es de Dios. Entonces Jesús me pide una exigencia mayor y sobre todo exigencia propia. Más aún, porque se predica, porque se ora y porque se trata de practicar y se trata de vivir la fe. Entonces Jesús pide una exigencia más, un paso más, y ese paso más es de que nosotros cortemos aquello que no nos deja amar a Dios. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Dylan, y con tu espíritu. Ahora creo que es Jimenita de Medellín, así que si me equivoco, perdón. ¿Quién como Dios? Sí, es Jimena. Del barrio Manrique San Pablo de Medellín. Y lo que me dice hoy el Señor es que tengo que ser humilde para así alcanzar el reino de los cielos.
y reconocer lo que nos falta para poderlo seguir. Y después de Dios, Nadie como María. Qué belleza, Jimena, y con la ayuda de la mami que nos da su meditación. Oiga, sí, ser humilde al Eso. final, porque es que uno puede decir rico por dinero. Él en ese caso era rico por dinero, pero hay riquezas de nosotros que no son dinero y que nos están dejando, nos están alejando de Dios, como lo decía Dylan ahoritica. Y qué lindo esto que dice Jimenita, ser humildes de poder reconocer qué es Lo que Dios me... dinero, poder, placer, N mil cosas que pueden estar ahí, y reconocerlo, como lo decíamos ahorita, pedirle ese don al Espíritu Santo de poder ver qué es y tener el valor de venderlo, y si no tengo el valor, decirle, Señor, yo quiero, pero no puedo, ayúdame. Mariana, ¿qué tienes que decir antes de irnos? Porque ya nos tenemos que ir. Juli, que este evangelio está muy exhortativo y que Dios quiera que la exhortación sea tanta la exhortación, sea tanto el fruto que dé la palabra del Señor, que hoy nos transforme en los actos, ¿no? En los hechos. O sea, que de verdad hoy nos propongamos hacer algo, lo que sea de todas las cosas pues que dijimos, ¿cierto? Identificar algo en nuestra vida, y que eso también lo podamos hacer de una manera material, porque todos con seguridad tenemos algo que nos sobra en la casa, pues digo yo, sí, todos, porque hay cosas que ya no utilizamos. Pero eso que no utilizamos y está en buen estado puede servir para otro. Y nosotros vemos, y nos lo dicen en la consagración, que está la renuncia afectiva y la renuncia efectiva. Entonces yo puedo hacer la renuncia afectiva a algo sin necesidad de regalarlo, pues porque son cosas que necesitamos. Pues yo puedo estar, por ejemplo, supremamente apegado al celular, pero yo puedo hacer una renuncia afectiva y decir, no, pues pero necesito igual el celular, no por eso voy a dejarlo. Sin embargo, pues yo podría hacer algo. Si es demasiado lo que tengo, pues bajo el plan de datos, corto el wifi, lo que sea, sí, pues porque dependiendo de cuáles son las dificultades que yo tenga con un aparato como el celular. Uh-huh. Pero pues una renuncia afectiva también puede ser en el sentido que tú decías, yo identifico algo en mi vida que no me está haciendo bien, pero eso lo puedo representar en algo también material, como que eso lo voy a hacer afectiva y efectivamente, claro, sí, entregando esto. Tengo un montón de ropa, lo que sea, o cosas, o juguetes, o cartas, o lo que sea, y esto lo voy a dar, lo voy a entregar, y que al mismo tiempo estoy renunciando afectivamente a esto, que pues uh-huh, si lo tengo ahí guardado por algo será, pero al mismo tiempo que sirva como representación de una manera efectiva a eso que en mi corazón hay, como primer paso para dejar que, aunque lo tenga que empezar a trabajar. claro. Quiero decir, la pereza o la impureza no se va a ir por el hecho de que yo diga voy a regalar todos los juguetes que tengo y ya, sino quiero decir, lo represento en ese sentido del Señor, renuncio a esto, pero también que sea una manera de decirte, abro mi corazón para claro, que actúes. son pasos que se van dando. Exactamente. Bueno, señores, Mariana, antes de que nos vamos y que haga la oración, ¿qué tal la silla? ¿Cómoda? Ah, sí, fíjense que estamos estrenando sillas de la lección. Sí, pero si vieran que es que compramos 4 sillas y no cabemos, son demasiado grandes. El sábado, el jueves estrenamos las sillas, el viernes no, porque el viernes tuvimos la lección desde Chile. Pero, ¿y sí son cómodas, Mariana? Sí, muy cómodas. Sí, cómodas. Bueno, sí, ya saben ustedes que pueden pues venir a la Lección venir, Divina aquí en Medellín, a la cómoda Lección Divina, porque ya y quiero aprovecho esto para pedirles a ustedes que nos ayuden a orar muchísimo, pues por muchos proyectos que tenemos pues aquí en Lazos TV, en la productora, y es que como ven pues ya no vamos a caber acá, y les vamos a mostrar realmente qué es lo que ustedes ahí ven a Mariana en el fondo, por eso digo, ahí en el fondo azulito y que todo muy lindo y que tales, pero ustedes saben que todo esto es la magia de la televisión y de las redes sociales, que quiero que ustedes vean, quiero que vean qué es lo que realmente ¿qué es lo que realmente hay? Y espérenme que ya estoy tapando todo, así mejor. ¿Cómo es qué es lo que realmente hay acá? Y para que ustedes vean dónde estamos, y ya les voy a decir porque ahí aquí es donde me hago yo. Ahí ven ustedes los compañeros. No, pero espere que lo voy a mostrar a ustedes. Yo te lo paso cuando bueno. vaya a mostrar. Eso, entonces miren ustedes. Ahí es donde me hago yo. Aquí esta es la cámara que agarra a Mariana. Esta es la cámara que agarra a Mariana. Yo estoy parada en uno de los extremos en todo el extremo. No me puedo echar más para atrás. Ya no te puedes echar manos para atrás. Ahora préstame, yo voy a mostrarles dónde es que se hace. Eso, ahí está. Aquí es donde me hago normalmente yo. Eso, ahí se hace ayudarnos con lo de los audios. Y la otra persona se hace ahí.
Al lado de Julián. ¡Tarán! Prácticamente, es decir, le puedo tocar la mano. Ven, préstamelo yo y siéntate ahí para que vean cómo es que es la cosa ahí. Ahí aquí. Eso, mírenme, por ejemplo, ahí, miren. Ahí es donde está Mariana. Ven ustedes que esta cámara no está configurada para que se vea bonito y azulito y que todo eso. Aquí está la cámara, como ustedes ven, si Mariana hace para adelante el dedo, toca la cámara prácticamente. Ahí está, miren. Estamos en un lugar muy pequeñito y ya trajimos que varias sillas de esas que para que invitemos un montón de gente, pero resulta que hice mal los cálculos y no cabemos, no ocupimos. Entonces... A ver, Mariana, si me ayudas ahí, porfa, con también el super aparatejo. Entonces, pues, nos tenemos que ir de aquí porque no cabemos, pero resulta que no tenemos para dónde irnos, ni tenemos con qué pagar un lugar para dónde irnos. Por eso necesitamos que nos ayuden con oración, muchísima oración, para ver que el Señor qué es lo que quiere hacer con esto, que nosotros no sabemos, y qué es lo que Él quiere, y que nos ilumine a ver qué decisiones tenemos que tomar para que pues todo esto vaya creciendo conforme a su corazón y que de pronto nosotros no seamos obstáculos y que el Señor quiera hacer algo bien grandote y nosotros ahí frenándolo, que podamos hacer lo que Él quiere. Por eso necesitamos mucho de su oración por Lazos TV. Uy, Dios mío, me vi cerquitica. Bueno, Mariana, ahora sí recemos y vámonos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Te suplicamos, Señor, que, como lo hemos dicho, puedas hacer hoy, te dejemos hacer algo hoy en nuestra vida, puedas hacer algo con esa semilla que has sembrado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Que de verdad, así como de pronto tuvimos nuestro corazón y nuestros sentidos abiertos para escuchar y entender tu palabra, así la dejemos hacer, transformar y hacer en nuestra vida esto que meditamos por obras. Virgencita, tú fuiste la mujer sencilla, humilde, laboriosa en medio del silencio, igual que San José. Te pedimos que nos enseñes, nos indiques, nos ayudes cómo hacer vida a las palabras del Señor, que fue la manera más hermosa en la que le demostraste que lo glorificabas, lo amabas, lo amas, lo glorificas, aún ahora. Entonces, mamá, nos acogemos a ti porque eres la obra perfecta del Señor y eso queremos ser, una obra que nos dejemos perfeccionar por Él, con tu ayuda, de tu mano, Santísima Virgen María. Te entregamos a todas las personas que están teniendo dificultades en este camino espiritual, dudas de fe, que de pronto están pasando por dificultades grandes, grandísimas, por de pronto pruebas como me he enterado en estos días de varias mujeres que han perdido sus bebés durante el embarazo. Así que te pedimos pues por ellas, sobre todo porque son mujeres de fe. Te pedimos que les ayudes en su corazón a ellas y a sus espositos para que puedan entender, comprender qué es lo que quieres, a todos los niños que se encuentran enfermos, porque hay varios niños enfermos que también son personas, son hijos de familias creyentes. Señor, danos fortaleza, danos fe, danos humildad, que todo lo que sucede, las pruebas, las dificultades nos ayuden a crecer, a unirnos cada vez más a ti. Te entregamos a todas las personas que se conectaron, que se van a conectar, que sabes que necesitan de esta oración, de esta palabra, y que todos podamos hacer, Señor, tu voluntad para poder glorificarte perfectamente. Virgencita, te decimos esta oración tan linda, tan cortica, pero tan profunda. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén.